¡Yay! En fin, vamos a empezar. El episodio 40, a modo de breve recap. em, la semana pasada lo que conseguiste a grandes rasgos es salir de la torre de alta hechicería, rescatar Una a cesta. Caldas, contactar también con Liriel, la Maestra de magia de la casa de La- Castramare. la maestra de la magia de la casa Castramare, a la cual vuestro compañero Babieca es discípulo, o al menos trabaja para ella, parece tener cierto contacto. Y ella consiguió, después de que habéis conseguido derrotar a la criatura de sombras, ¿Rael? Mastraez, abrir un portal y conectar la torre de alta hechicería con un lugar que inicialmente no tenéis muy claro dónde era. Ahora sabéis más o menos situaros un poco dónde estáis. Es una pequeña ciudad en el interior del territorio de los elfos, conocido como Telareth. Para muchos de vosotros este nombre representa antagonismo, fricción, historias de guerra y diversas escaramuzas de batallas que se siguen librando entre los territorios humanos de Castel y los territorios élficos de Telareth. Telareth nunca aceptó los tratados por los cuales se cedía parte del terreno, históricamente hablando, de los elfos. Todo el terreno de Castela, de Castel, anteriormente, junto con Telareth, Teldonor y Teldovan, formaban parte de los territorios originales de los elfos. Y hubo una serie de discusiones y acuerdos por los cuales Teldonor y Teldovan decidieron ceder parte de sus territorios a los Downspear y crear de alguna manera el territorio de Castel para contener las diversas amenazas que provienen en gran medida de los picos del Draco, debido a la rapidez en la que los humanos se reproducen y la lentitud de los ciclos reproductivos élficos. Telareth nunca aceptó dicho reparto del territorio y siempre ha tenido mucha más fricción con los humanos de Castel que el resto de los reinos élficos que forman parte de lo que se conoce como el Triunvirato. Estáis en Anenalone, que es una pequeña ciudad dentro del territorio de Telareth, en las orillas del... espérate que voy a poner el mapa general para que os hagáis de dónde estáis. Del lago sí yo no me acuerdo el nombre. Estáis aquí. Y esto, ¿cómo? El lago de las lágrimas de las lunas. Es una pequeña ciudad dentro de portuaria, como decía, dentro de este enorme lago que de alguna manera es una frontera natural entre también el territorio de Castel y la capital de Telareth, que está aquí abajo, el Oreceras. Tiene frontera con los reinos de los enanos, que están un poco más al norte también, el reino de Donzorum, y la ciudad más cercana del territorio de Castel es Junkler, que también es la capital de los Moonsforce, casa a la cual vuestro compañero Morlax pertenece. No sé si Morlax está en el chat. Le veo en... Sí, estoy. Ok. Lo que descubristeis o lo que sucedió en la semana anterior es... Caldas estaba en algún tipo de estado extraño de absoluta extenuación y necesitaba curación y descanso, e igualmente vosotros también fuisteis atendidos por algunos de los clérigos y sanadores élficos de las casas de la curación dentro de lo que se conoce como el bastión de los Valderion.
dentro de la ciudad de Anilone. Espérate que lo pongo aquí para que os hagáis una idea del territorio en donde estáis. Es dentro de lo que es el Aninalone, que sigue siendo una ciudad élfica, así que podéis imaginaros, es una especie de combinación entre estructuras creadas a base de las manos de los elfos, magia combinada con las estructuras de la naturaleza, las rocas que existían. Balderion's Keep es una especie de fuerte que pertenece a la familia noble conocida como los Balderion, a la cual pertenece Caldas, y tal vez sea por la predominancia de su familia que Lithiel decidió traerlo a Aninalone, donde habéis pasado los últimos 3 días, si no recuerdo mal, 2 días, este es el tercero que amanece, descansando, recuperándoos de vuestras heridas, de las fatigas del viaje y tratando de recabar información sobre lo sucedido, lo cual habéis conseguido a través de conversar con Lithiel, Caldas y poca información que habéis conseguido de los guardias y la gente que os está curando y de alguna manera vigilando también. Lo que sabéis es los ejércitos se están los ejércitos de los Downspear, los ejércitos de Castell se están arremolinando, se están concentrando alrededor de Stonekeep. Varias de las mesnadas de las casas más leales a los Downspear se están concentrando ahí. No obstante, los informes que habéis escuchado no son tanto las casas que han acudido a la llamada de los Downspear, y en concreto las casas del norte, Castramare, Moonsport y Dragonsbane. Algunas de ellas o bien no han acudido a la llamada o han enviado menos tropas de las que se esperaba, con lo cual ese ataque masivo que tal vez el rey Alejandro pensaba hacer sobre los territorios de Telareth se está ralentizando, es más lento de lo que esperaba. Por otro lado, también habéis escuchado o habéis, a través de vuestras conversaciones con Caldas, Lithiel y la información que habéis sacado, os dais cuenta de que estáis en una situación en la que no tenéis muy claro qué hacer, en el sentido de las sombras, todo este influjo de Basraeth que parecía tener sobre Ambra. Deberíais de haber mitigado un poco lo que sucede al haber derrotado a la criatura. No obstante, sabéis que derrotarlo por completo es bastante difícil, ya que es una especie de ente parasitario que se alimenta de los residuos de las magias que los elfos o usuarios de magia rituales que generan gran cantidad de energía mágica, y esa energía genera residuos en el éter que rodea Ambra y Eridia. Eso es de lo que se alimenta esta entidad. Lo que hablasteis con Caldas es que varios archimagos élficos todavía hacen uso de ciertos rituales que pueden estar atrayendo a dicha criatura, y estas últimas apariciones cada vez más frecuentes pueden ser consecuencia de ello. No obstante, habéis conseguido derrotar al menos una de sus apariciones, con lo cual, al menos según lo que dice Caldas, esa amenaza debería estar, si bien no completamente controlada, un poco más estable. Por otro lado, lo que también averiguasteis a través de hablar con Halga, que todavía está con vosotros, es que ella ha sido reclutada por la Garra Escarlata. La historia o la narrativa a través de la cual fue reclutada es que la Garra Escarlata está buscando la manera también de combatir a las sombras, y está buscando cierta reliquia conocida como el Ojo de Aesir, que debería de poner fin a gran parte de los problemas que varias zonas de Ambra, varios reinos de Ambra están
teniendo con estas entidades siniestras. Ya habéis conseguido vosotros recuperar el ojo de Azir. De hecho, cuelga del brazo de Nicolás. Y efectivamente ha demostrado cierta eficiencia a la hora de lidiar con Basraed y sus criaturas. Pero también os habéis dado cuenta de que un poco la narrativa que Halga os cuenta es un poco ficticia y no necesariamente relacionada o completamente conectada con la realidad. Y Halga es lo suficientemente inteligente como para también darse un poco de cuenta de que ha sido en cierta manera manipulada por dicho culto. Os dice que hay una célula de ese culto a la cual supuestamente ella debería de reportar una vez que recuperase el ojo de Azir, cerca de Centeso, que es la localización en la que vosotros comenzasteis vuestra aventura. Y a la vez también os comento que hacia el norte, cerca de Dogria, si no recuerdo mal, Dagria, su hogar natal, su ciudad natal, es un lugar del cual parten muchas caravanas en busca de o bien comercio con los enanos de Don Thorum, pero también aquellos que están interesados en arqueología o buscar los asentamientos o información de aquellos relacionados con los titanes. Varias de esas expediciones parten de Dagger. Y realmente no estáis demasiado lejos de Dagger, estáis a unos 300 kilómetros más o menos. Una semana más o menos de camino si decidierais ir en la dirección. También os habéis aprendido, y esto es más bien escuchando rumores que habéis escuchado en la corte, estáis en Telaret, que no es un territorio particularmente amable o en el cual los humanos estén bien vistos, que no son los únicos humanos que están visitando o residiendo a Nenalone. Habéis escuchado reportes o rumores de que algunos de los nobles de la casa Moonsport también se alojan en la ciudad, en concreto Lord Roderick y su esposa Lady Melisandra. ¿Por qué están aquí? ¿O cuál es su...? Cuando han llegado, sabéis que han llegado hace más o menos una semana, un par de semanas, antes de que llegarais vosotros. ¿Por qué y dónde se encuentran en concreto? No lo sabéis. Y empezamos aquí el día de hoy. Este es vuestro tercer día en Aninalone. Los últimos 2 días los habéis pasado descansando, recuperándoos, meditando, ejercitando vuestras habilidades o estudiando nuevos conjuros. Y el sol veis que despunta por las ventanas de las casas de decoración. ¿Qué hacéis? En todo este tiempo de descanso no he tenido tiempo de terminar de leer el libro. ¿Tienes 2 días? Perfecto, pues sí, ¿no? Sí. ¿Qué era? 48 horas en el transcurso de una semana. Desde ahí pasado 3 días leyendo a full. Pues el 48 lo he hecho de igual son menos. ¿Cuántas horas eran? ¿Cómo se llama el libro? Joder, no me acuerdo. Yo me he visto el vídeo al final y hablaba con la señora preguntando un poco más de qué relación dragones con las culturas, si hay alguna reliquia también que tenga más relación para tener conexión con las culturas. ¿A quién quieres preguntar eso? Sí. Los tomos necesitas 48 horas durante un periodo de 6 días, así que si los que tenían los tomos
os habéis enfocado estos 2 días a leerlos, podéis utilizar, o sea, podéis subiros los 2 puntos a inteligencia o a sabiduría. Wisdom. Wisdom. Bien. Qué cabrón. Digo, ya habíamos estado leyendo desde antes, ¿no? O sea que no nos consumían 2 días enteros. No, por eso. no, ¿Lo no- tienes? no necesitas estar 2 días enteros leyéndolo, sino dedicar cierto tiempo. Si no lo habías conseguido hacer antes porque estabas en medio de la carretera y demás, en este par de días, desde luego, sí deberías de haber. Porque estaba sopa, díselo. También. A ver, prioridades. Nicolás, tú hablas con Caldas. ¿Qué es lo que le quieres preguntar, perdón? Yo nos comentó, de hecho, no está aquí la frase que dijiste, creo, Caldas. Te quiero preguntar un poco más de la relación entre las lunas y los dragones y si hay alguna reliquia exactamente que tenga más ese tipo de esencia de poder para manipular las lunas, ¿vale? Como cada reliquia hacía una cosa, por si había alguna reliquia en especial que tuviera más poder sobre manipularla. De las reliquias de los titanes, al menos por lo que Caldas sabe, por lo que yo sé, la leyenda de los dragones está bien fundada. De hecho, recuerdo cuando al poco de llegar aquí tuvimos que diversas batallas contra varias de esas criaturas y efectivamente lo que nuestros Elion, se te oye. lo que varios de nosotros conseguimos ver es que el poder de esas criaturas varía mucho con la fase de las lunas. Cuando las lunas están llenas, sobre todo algunas de esas criaturas eran casi imposibles de el nivel de poder que eran capaces de exhibir en el campo de batalla era algo que incluso nosotros, varios de los archimagos elfos, jamás hemos sido capaces de amasar dicho poder. Así que la conexión entre los dragones y las lunas es algo que al menos yo he presenciado con mis propios ojos. Todo esto, Anardil, sobre todo tú que eres elfo, estamos hablando de fácilmente 5.000 años atrás. Ayer. Para Calda seguro que puede ser. Hijo de puta. Anardil, todo esto yo lo que estaba pensando quería averiguar en estos días también, si había contacto, o especialmente en esta edición, cuál era la postura de los elfos de Teldovan. Si se sabía algo con respecto a, por ejemplo, si hay una guerra entre humanos y elfos, qué lado estarían, si se van a mantener al margen, si han sido involucrados de alguna forma, pues fue todo, la posición en general es hacia Tenares, pero supongo que este problema salpica todo. No sé si esto, no sé cuán, eso probablemente Anardil sí lo sepa, pero yo no lo sé. ¿Cuánta relación hay entre los dos reinos élficos? Muy poca. Desde que se dieron las capitulaciones de las 100 noches, que es cuando los regentes de Teldonor, Teldovan y Telareth, los 3 reinos élficos, se reunieron para discutir qué hacían con los humanos. Hubo una especie de ruptura entre Telareth, que es el reino de los elfos que está todavía más en la parte del continente, y los otros 2 reinos élficos, Teldonor y Teldovan, que están un poco más espérate que pongo el mapa otra vez. En el reino, en las islas. Y hago zoom out del mapa. Originalmente toda esta área, Telareth, Teldovan, Teldonor, todo esto
imaginaros que Castel no está, entonces era una extensión del reino de Teldovan y una continuación de Telaret. Todo esto eran los reinos élficos originales. De hecho, lo que sucedió es que Teldovan cedió gran parte de su territorio dentro del subcontinente del este, oriental de Ambra, a los humanos, en concreto a la familia Downspear, y la familia Downspear trajo con ellos a su séquito. Y los Downspear sabéis que son originarios de Aregor, que es la corona que está un poco más al oeste. Telaret nunca aceptó ceder territorio élfico, independientemente de que esos territorios originalmente fueran parte del reino de Teldovan. Pero Teldovan quería ceder dichos territorios porque era muy difícil contener las amenazas que venían de los picos del Drake y demás. No tenían suficiente población, básicamente. Así que prefirieron utilizar a los humanos. Teldonor siempre ha sido una especie de santuario élfico un poco más desconectado de lo que sucede a nivel entre las distintas potencias, y se mantuvo un poco neutral en todas las discusiones. Entonces, en realidad, las discusiones fueron más bien entre Teldovan y Telaret. Telaret oponiéndose a ceder territorio a los humanos. De hecho, ellos veían como tener en el corazón de los reinos élficos traer humanos iba a ser simplemente un punto de inflexión para romper un poco la conexión que tenían entre los elfos, y Teldovan lo veía de una manera diferente, en el sentido de que si podían guiar a los humanos de alguna manera, podían utilizarlos para sus fines, que era un poco controlar los riesgos que vienen de los picos del Drake. Eso es más o menos lo que tú, como elfo criado, si no recuerdo mal, en Teldovan, conoces de la historia. De hecho, por eso muchos de los maestros de las magias de las casas de Castel, que suelen ser elfos o elfas, son casi todos predominantes de Teldovan. Y Nicolás, ¿quieres seguir preguntando lo de si hay alguna reliquia en especial que tenga poder conectar con la de las reliquias de los titanes, que Caldas sepan, la información que tienen o que han conseguido averiguar basadas en las reliquias que él ha tenido acceso, que son muy limitadas, y lo que se conoce a través de los escritos, ninguna en particular está conectada con las lunas. Qué cabrón. Y Que nos pase una lista de las reliquias que conoces. ¿cuántas reliquias conoce Caldas que sepan? Puede haber más, pero ¿cuántas conoce? Conoce el ojo de Aesir, que le trajiste tú. Automático de esa. El corazón de... no me acuerdo el nombre. Y comenta un par de las reliquias que conocéis vosotros también. Era el corazón de Aquelar. Claro. Puede ser. Dígame que no sé. El corazón de Terrazal. Espérate, lo habéis puesto por aquí. No, sí. Son las que pusisteis aquí el otro día en el chat. No, creo que después viene escrito. El ojo de Aesir, el corazón de Aquelar. No, pero espérate, esto es diferente. De hecho, esto es importante. Buscador. Igual lo podemos usar para buscar. Vaya. Mm. Otra reliquia.
Oye, pues La reliquia ChatGPT. Y, igual que se buscaban las bolas de dragón, Espera que Nicolás va a conectarse. Era el corazón de Terrazal. eso es lo que os dice Caldas. Mm. Bueno, pues le comentamos que a nosotros nos habíamos querido leer cosas sobre el corazón de Aquelar. Y que a ver si es que es el... Hay dos corazones que son reliquias o que nos hemos equivocado nosotros en nuestra... Puede ser un corazón de diferentes titanes. Puede, sí, pero bueno, le pregunto. Sí, claro. Puede ser que la información que tenga no sea del todo correcta. No obstante, me habéis preguntado qué es lo que yo sé de las reliquias y esto es lo que yo sé. No obstante, la única reliquia que he tenido acceso a manipular y examinar con detalle es el ojo de Aesir. Yo pregunto, ¿y por qué le llaman el buscador? Porque abre el ojo así muy grande y se pone a buscar. estaría guapo que El ojo de Aesir, lo que llegamos a descubrir en la torre es posee algún tipo de inteligencia y esa inteligencia no es fácil de dominar, es una voluntad bastante fuerte, pero parece tener una especie de misión consagrada relacionada con destruir a los elementos de oscuridad, pero a la vez buscar o continuar una especie de obedece a una especie de orden superior. No obstante, nunca hemos orden superior. ¿Cómo decirlo? De alguna manera parece seguir o obedecer o buscar seguir las instrucciones de algo y nunca hemos sabido sacar esa información o extraer esa información del artefacto o de la inteligencia que está detrás de dicha reliquia. No, que antiguo, como siempre. Estamos tratando con reliquias que tienen miles de años y gran parte de lo que sabemos es parte folclore y parte objetos como el que tienes ahora mismo en tu poder. Si tienes alguna idea mejor, soy todo oídos. Depende de quién está sobre el poder de quién. Una cosa para el grupo y sobre todo para el que era de la casa Castros. Bueno, igual lo estoy rompiendo un poco el hilo, Pues pero era Arinconte, creo. sí, los caballos que dejamos en la torre, ¿crees que hay alguna manera de que vengan a nosotros? Sí, Complicado. sí. no, Artemis normalmente, se llama. claro, normalmente habrán vuelto al ver que no volvíamos, habrán vuelto a los establos. No nos esperan, pero no nos esperan tanto. Aunque nos esperen, estamos a tomar por culo ya de ellos. Otra cosa que iba a preguntar a la maestra de la magia, Ujú. si la magia que utilizó para llegar a la torre era parecida a unos portales que vimos arriba de la misma. No sé si podría ayudarnos con su magia a desplazarnos hacia nuestro siguiente objetivo una vez lo tengamos claro.
o es una magia que ahora mismo no puede volver a utilizar libremente. No sé si esa magia podría llamar la atención de las sombras y es algo que quiera evitar Abrir un portal que conecte dos localizaciones dentro del continente no debería de ser lo suficientemente remarcable como para atraer la atención del Basraez, así que no debería suponer un problema. Supone un problema en el sentido de consumir regentes y energía, pero si vuestro camino es lo suficientemente interesante para Telarez, claro, podría ayudaros. Muchas gracias. Una pregunta también sobre Basraez. No es un ente único, ¿no? No es un personaje, o sea, es un ente que puede estar en diferentes sitios o hay diferentes representaciones de Basraez. Porque un poco supongo que si estaba en la torre de hechicería, a lo mejor era por controlar esta reliquia, que parece ser que es importante para controlar la oscuridad. Y a lo mejor hay otras manifestaciones de Basraez controlando otras reliquias. ¿Podría ser? ¿Tiene este sentido? Si bien Basraez es un ente bastante poderoso, no es omnipresente. Que tiene su séquito y puede convocar criaturas, y las sombras atraen criaturas similares hechas de oscuridad y en algunas ocasiones en nexos en los cuales ha habido cierta presencia de planos negativos o entidades oscuras. Criaturas menores empiezan a florecer, pero Basraez no debería de ser capaz de estar en distintos puntos de Ambra, menos ahora que está debilitado debido al último encuentro que habéis tenido con él. Con eso que acaba de explicar, ¿tendría sentido que las sombras hubiesen atacado? Porque tenemos reportes de que atacaron pueblos en las tierras enanas y al mismo tiempo nosotros mismos las encontramos en el núcleo, en el centro de Castel. Sí, son regiones bastante separadas, pero que fueron afectadas por las sombras. Si alguien está haciendo uso de algún tipo de magia potente o artefactos que puedan convocar dicha magia en esas zonas, es probable que en Basraez sea la atención de Basraez o de sus secuaces sea llamada. Pero de forma natural entiendo que... De forma natural Basraez... No, ¿verdad? No. Pues quizás podemos investigar quién estuvo invocando las sombras en el reino enano. Quizás eso nos conduzca a quién puede estar detrás de estas... No sé, es una idea. Yo quiero preguntar si alguien sabe dónde están los representantes de la casa Moonsport, porque me gustaría... Bien, ahí. Estamos esperándote. Es que estabais todos haciendo movidas. Estaría feo que lo buscásemos nosotros. Estamos esperándote. Estabais todos ahí Cada uno lo suyo. ocupando la línea. Nada, dale. Silencio hasta que termines. Por lo que sabemos, esto te lo dice Liriel, la maestra de la magia de los Castramare. Los reportes que tenemos, no he podido verificarlo yo misma, pero Lord Roderick, espérate, Lady Melisandre y ¿cómo se llama este otro? Y su maestro de la magia se encuentran hospedados en la posada conocida como Las Lágrimas, The Tears,
la letra F del mapa. Aquí. Ujú. Pues, pues muchas gracias por la información. ¿Vas a ir solo, Morlax, o necesitas...? No, no creo que corra peligro. No, es simplemente por si te olvidas de algo. Invisibilidad. No hay de qué preocuparse. No, pero estamos de ir unos cuantos ahí. Todos, Estaré de vuelta todos tenemos, enseguida. todos queremos saber lo que ha pasado. Bueno, pues- que no quiere que vayas con él. No quiere decírtelo todo. Da igual, hay que insistir. Morlax, ¿no quieres que te acompañe yo otra vez? Como la vez anterior. Guiño, guiño, que no vi nada. No vi que mataste. O sea, no, nadie. O sea, ya sabes que yo soy de confianza. Más te vale. No creo que necesite ayuda en esta ocasión, pero lo agradezco. Oh, puta. ¿Ves como cuando conversas esto, Liriel y Caldas cruzan miradas? ¿Cómo poner ¿Sí se esto ve algo? ¿Cómo poner esto en términos que no sean... No estáis en disposición de moveros a vuestro antojo por Aninalone. Estáis en territorio de Telareth y los humanos no son bienvenidos. Necesitáis una escolta y supervisión. Yo no soy humano. ¿Nardin? Nardin es elfo. Yo no soy humano, yo lo puedo acompañar. Entiendo. No sois humano y cambia al élfico, pero sois un desconocido para los aquí presentes y nos estamos preparando para la guerra. Entendido. Muy probablemente, y no es tanto por desconfianza hacia vosotros, sino para proteger a tu grupo. Probablemente Seguridad. necesitéis una escolta. Es entendible. No hay nada que explicar. Pues si pueden proporcionarnos una escolta, me gustaría poder dirigirme a la posada y contactar con los dirigentes de mi casa. Ok. ¿El resto qué hacéis mientras tanto? ¿Sería más fácil hacerles llamar a los Moonsport para que vinieran aquí? Los Moonsport Va a están venir un rey. muy probablemente estén en una situación parecida. Si están en Por nuestra, claro. en la posada de las lágrimas, de hecho es que no tenéis ni siquiera Liriel sabe muy bien bajo qué condiciones los Moonsport están en Aninalone. Si nos dais unos minutos, un par de horas, procuraremos una escolta adecuada para vosotros. Mientras tanto, por favor, prepararos. No esperéis hostilidad, pero tampoco una cálida acogida. Lamentablemente, las relaciones entre los humanos y los elfos de Telareth no son cordiales. Lo cual no se extiende necesariamente a nuestros hermanos del norte y hace una leve reverencia hacia Halga. Es curioso, en Telareth los elfos y los enanos tienen mejores relaciones que los elfos y los humanos. Se lo agradezco en élfico. Caldas manda llamar a los guardias y empieza a darles órdenes. Necesito un grupo de llamada. ¿Cómo se llama esta? No.
¿Vale? Ahí está. Llamada Mera y que venga con su hija. Esta será una buena experiencia para ella. Y los guardias marchan. Tenéis acceso a vuestro equipo. No ha sido, o sea, durante los días que habéis pasado descansando, vuestro equipo os lo han requisado. Ahora os lo devuelven. Las ropas están lavadas y el equipo está en buenas condiciones. Comienzáis a equiparos y al cabo de más o menos una hora aproximadamente, el panorama es un poco distinto, pero veis a una elfa lunar, una elfa dorada, acompañada con una niña élfica también, una niña elfa, en esas pintas. Pelo rubio, la tez bronceada, bastante más bronceada que Lidiel o Caldas, como si pasara bastante tiempo en el exterior. Lleva una armadura ajada y con señales de haber recibido bastantes embates en el combate, pero está muy bien ajustada y se mueve con una gran agilidad y con mucha gracia. Lleva un par de espadas, una a cada, probablemente cimitarras, una a cada al lado del costado y un arco en su espalda. Lleva una capa de piel porque estáis empezando a entrar en el invierno y fuera hace frío. Hace un par de días que ha nevado también. Y a su lado una niña élfica. No sabéis echarle muy claro la edad, pero obviamente los rasgos son muy parecidos a los de la madre. El color de la piel y el color del cabello es igual. Se mueve con mucha menos gracia que la madre, es un poco más torpe, pero también lleva una armadura de cuero, ropas de abrigo. No lleva armas que vosotros veáis y simplemente notáis que avanza un par de pasos por detrás de su madre. Hace una reverencia hacia Caldas y hacia Liriel. Se os queda mirando. Esta es la madre. Con el rostro tenso, los músculos de la mandíbula se marcan en la piel. Tengo entendido que necesitáis una escolta. Os dicen común con un poco de acento élfico. Decidme dónde queréis ir y partamos. Así es. Me gustaría dirigirme a la posada. Pero acabo de decir, se me olvida el nombre. Las lágrimas. Yes. Las lágrimas. Lo veo aquí atrás. No pensáis en En todo eso tienen la misma pinta que los otros elfos que hemos visto ya aquí en esta ciudad, o no, o son extranjeros. Vamos, sí. Son dos elfas son dos elfas solares muy parecidas a Nardil. Y que las identifiques como de la zona o no, no tienes ni idea. Vosotros ahora mismo estáis en Valderion's Keep, estáis en aquí. Y más o menos, por lo que sabéis, queréis llegar hasta la F. Morlack quiere llegar, no nos deje con él. Queda como Eso. cosita. Sí, mejor, bien por la puntualización. Nos vamos a quedar sin ir de bares en una ciudad élfica. Sí, aburrido. Los elfos son aburridos. Morlax a las lágrimas. ¿Qué otro sitio hay para poder ir a cenar? No sé si podemos salir a Eso es, nos están dando de comer, no creo que nos dejen ir de copas, ¿eh? Ya la verdad, ya sé que todo el... Pero estaría bien, ¿no? Si no nos quedamos aquí hablando con Caldas. Mera comienza a dar un par de pasos por delante del grupo, ve que solamente la sigue Morlax
No estés aquí para hacer turismo. Venid todos. Ah, bueno. Oh, yeah. Morla, lo siento, tío, nos han obligado. Nosotros no queríamos, ¿eh? Que ha dicho, perdona, que estaba cambiándome los cascos y no escuchaba. Que no estés aquí para hacer Pero turismo. sigamos. Y esta es vuestra escolta y no va a estar escolta. No van a asignar a mucha más gente para lidiar con vosotros, así que recoger vuestras cosas y vamos todos. ¡Vamos! ¡Todos juntos! Sí, claro, efectivamente. Conociéndonos va a hacer falta más, porque todos juntos no hemos ido nunca. Pregunta a la niña, ¿qué edad tienes? Oye, ¿me oís? No. Ahora sí. ¡Hombre! Un Daigo. Y con las habla ahí. ¿A Diego le son familiares estas dos elfas? No. Vale, entonces, pues, bueno, me acuerdo tarde, pero No son las que visteis en el bosque unos días antes. es lo que voy. Quisiera hablar con Calda sobre ese encuentro, por si, no sé, si conoce igual a ese grupo de elfos viajeros, bueno, más que viajeros, no sé, están escapando de algo. Más probablemente estén preparándose para las Para la guerra, claro. o bien ya que hay hostilidades por parte de Castel, estén abandonando sus hogares actuales para buscar refugio o estén preparándose para la inminente lucha, pero no. Si bien los elfos somos pocos, tampoco es que nos conozcamos todos. No sé a quién se puede te puede Doy una suceder. descripción un poco de la armadura que tenía el padre, se supone, de la familia, y eso no me suena de nada, nada. Por lo que reconoce los colores y un poco cuando describes la armadura y demás, probablemente son tropas de ¿cómo se llama esto? De el Oreceas, de la capital, o bien scouts, exploradores que estén revisando las fronteras y moviendo a las tropas que tienen. Pero iban con... Era una familia, ¿eh? Era una mujer, tiene una hija pequeña. Bueno, las tropas se mueven con la familia a veces. No sé. Sí, pero no hacen de scout. Llevan la avanzadilla, no se llevan familia con ellos, ¿no? Tal vez algunas de nuestras costumbres os parezcan diferentes a las vuestras. Los elfos, la natalidad de nuestra gente y nuestro ciclo reproductivo es muy diferente al de los humanos. Pero incluso los infantes, la manera en la que aprenden es no necesariamente leyendo libros o escuchando historias, sino en el campo de batalla. Es la manera en la que tenemos de educar a los nuestros. Puede ser. Cuando hablas con la niña, Nicolás te ignora, da un par de pasos, se pone detrás de su madre. No te responde. Indignado. De hecho, chico. Simpático. La has hablado en élfico, pero no te responde. ¿Dónde queréis ir? Pues a la posada de las lágrimas. Voy a decir que ya que no podíamos elegir. Anenalone no es demasiado grande, pero espérate, me pongo para que os hagáis una idea general de cómo es el asentamiento. Sí. Es una ciudad a las orillas del lago de las lunas, de las lágrimas, ¿no? El lago Tears of the Moons Lake, el lago de las lágrimas de las lunas. Es un lago enorme y lo que se ve aquí solamente es una porción del lago. Anenalone es uno de los asentamientos al lado de las costas nortes de dicho lago, pero se extiende alrededor de la orilla. Estáis aquí en
el Keep de los Valderian, y partís en rumbo de esta parte de aquí, que es donde está un poco el mercado de la ciudad y la posada conocida como Las Lágrimas, muy probablemente en referencia al Lago. lago. Y mientras estáis caminando es más o menos que alguien tire un dado de 20. Esta es la peor parte del ¿Quién va? casco de toda la historia. Se va Ahí está. ¿A quién le toca? Sí. No, chao. Tira, tira. El arco y su dado mágico, ¿no? Yo con los 10. Así. Míralo. ¿Por qué no sale? porque no era un 20. Eso es. Qué cabrón. No quiere salir. Ahí estamos. Ahora sí. Yes. Y yo quería un número medio. Yo lo he clavado. Atravesáis lo que es la parte conocida como el mercado, que tiene más o menos esta pinta, pero imaginaros que en vez de ser el atardecer es por la mañana, está más o menos las 10 de la mañana o así. Está amaneciendo, el sol está por encima, si bien hay una especie de pequeña niebla que se levanta del lago y de las orillas, y se expande un poco en el interior de la ciudad. Mera y Kiora, las dos elfas que van de avanzadilla. Mera, la madre, va delante de vosotros, un par de pasos por delante, y Kiora, la niña, va detrás cerrando la comitiva, asegurándose de que, a pesar de que hay varias miradas curiosas, varias miradas menos curiosas y un poco más hostiles, se dirigen hacia vosotros, dejando claro de que estáis aquí con algún tipo de propósito y que los habitantes de Anenalone no deberían de interrumpir vuestros asuntos. Atravesáis el mercado, como os digo, con varias miradas y escucháis, sobre todo aquellos que habláis élfico, comentarios o más humanos. Aquí en Anenalone esto es impensable. ¿Qué está sucediendo? No hacemos más que escuchar rumores de que hay guerra y encima los traemos aquí al corazón de Telared. Esto es impensable. Rumores así es lo que escucháis. ¿Hacéis algo en los mercados? No tenemos tiempo de comprar cosas, ¿no? No está la cosa para hacer amigos, ¿no? Tenéis Como tiempo. unas pociones y eso, ¿no? Podéis hacer lo que queráis. El mercado, lo que veis en realidad son bastantes puestos alrededor de las orillas, algunos de ellos vendiendo productos frescos, varios puestos de pescados y algunos pequeños mariscos de río, verduras. También veis por todo tipo de puestos, algunos de ellos vendiendo ropas, equipo, armaduras, no tanto equipo de aventureros como tal, pero sí veis que algunos, al menos hay tiendas de todo tipo. ¿Alguna librería? Que veas en este concreto recorrido, no ves ninguna librería. Vale. ¿Y sitios que venden pociones? A primera vista, Componentes mágicos. a primera vista no veis ningún sitio que vendan pociones, pero si queréis preguntar e investigar, podéis tirar una tirada de investigación o percepción. Pues preguntar a las elfas estas, ¿no? Que se sabrán en el terreno. Porque Nicolás le pregunta a las elfas estas que nos escoltan si hay algún sitio donde
podemos conseguir pócimas. Nuestro viaje nos ha consumido. ¿Las elfas? ¿Las elfas son la hablan elfo o también común? ¿En qué idioma las hablas? Yo en élfico. Te responden. Pero podéis pasar a ver si puedo hablar con ellas. Pues yo no hablo elfo. Hasta ahora, estas hablaron siempre en élfico, ¿no? No, se dijeron nosotros en común con acento. Nos hablaron en común, sí. Hablaron en común. La madre ha hablado en común con acento élfico. La niña no la habéis escuchado todavía hablar. Nicolás la ha ignorado. Pues yo le hablo en élfico con acento común. Todavía te llevas una hostia. Pócimas. Depende del tipo de pócimas que queréis buscar. Si busquéis curación en el templo en el templo de Nithra, es probablemente donde podéis encontrar varios remedios curativos y dones de la diosa. Si buscáis otro tipo de pociones, espérate que pongo el mapa de Aninalone, me la estoy jugando cambiando tanto el mapa. A ver si no se jode. Hay que tener fe. El templo de Nithra está aquí, es la letra E. Y si queréis otro tipo de pociones y demás, Caleran Scout tiene diversas pociones mágicas también. Diversas pociones y ungüentos. Y vamos a la F, ¿no? A la dirección contraria. Pues nada, pues a la vuelta. Anardi pregunta si hay algún lugar donde pueda buscar ropas más acordes al lugar. Supongo que debe haber alguna tienda de ropa que se debe ver incluso en la calle. Sí, o sea, el market que he puesto es la letra C. Y aquí es una gran plaza que conecta con los puertos del atardecer. Y hay varias tiendas de ropa, de armaduras, de equipo. Okay. Si buscas en concreto tiendas de ropa, hay varias tiendas de ropa. Lo que quiere él primero es vestirse como local, digamos, no pasar tan no resaltar tanto con ropas de afuera. Y si es que hay una moda, supongo que la moda debe ser ligeramente distinta al que es donde veníamos vestidos después de todo. Completamente diferente. Tú llevas mucho tiempo en Castel y de hecho la ropa a la que estás acostumbrado es más del corte humano. Estas son el tipo de moda al que ves alrededor tuyo es mucho más relacionada con lo que tú estás acostumbrado en Teldonor, en Teldovan. Son vestimentas prácticas, pero a la vez elegantes, hechas de si bien cuero o elementos naturales e impermeables, con lo cual la nieve o la lluvia suele resbalar. Si quieres comprar ropa así, desde luego hay un par de ellas en las que puedes cambiar tu outfit. Hay tres cosas que quiero buscar, no sé cuánto tiempo tendremos, a ver si me da tiempo. La ropa, digamos, común de vestir, después ver si hay alguna armadura liviana, cuero o lo que sea, que no me afecte a la destreza. Asumo que realmente me interesa porque asumo que los elfos suelen ser más diestros. Deben usar ropa que sea menos penalizante, no sé si es una palabra, penalizante. Es ver qué es lo mejor que puedo conseguir, a ver si puedo conseguir lo mejor que lo que tengo. Es una cosa común. Básicamente lo que se vestimenta. Y lo último que me interesaría buscar, más me importa, ya creo, pero es un arco mejor, un arco corto mejor que el que tengo, si es que hay. Serían distintas tiendas, distintos puestos en la parte del mercado, pero los encuentras. Y de hecho me era hace la pausa y una vez que estéis en el mercado y os llama la atención en el mercado, la mayor parte de los transeúntes y la gente que veis a vuestro alrededor son elfos. Ya bien sean elfos dorados, elfos lunares, elfos de los bosques verdes. Incluso veis también algunos de los supuestamente llamados elfos grises, que no son del todo conocidos en el continente.
distintas tonalidades de piel, color de pelo, ojos y demás. Pero también veis algún que otro gnomo moviéndose por ahí, algún que otro enano, aparte de Halga, que va también con vosotros. Muchos de ellos simplemente están atendiendo sus negocios, intercambiando mercancías, comprando mercancías que venden los elfos. No veis muchos humanos, desde luego. De hecho, en el mercado los únicos humanos que hay sois vosotros. Mera hace una pausa si necesitáis comprar equipo. Este es el lugar. Hablar de todo esto a medida que va caminando por las calles, es la primera vez en muchísimos años, probablemente décadas, que está en una ciudad 100% élfica. Y como que automáticamente deja atrás muchísimos de los modismos más humanos que adquirió durante los años que tuvo normalmente hasta ahora. Se comporta mucho más, trata de adaptarse mucho más a cómo era vivir los elfos, la forma de moverse, la forma de hablar, los gestos y demás. Hace muy fácil el switch de dejar toda la cultura humana que tuvo encima, como se siente mucho más en casa en cierta medida. Pero si queréis comprar equipo, podéis encontrar lo que dices tú, encontrar ropa sin problema, encontrar armaduras, también puedes encontrar armaduras de cuero. Tiene gran variedad de armaduras de cuero, cuero tachenado e incluso chain, ¿cómo se llama esto en inglés? Chain shirts. ¿Bota de malla? De mallas. Ese es el chain mail, que son armaduras pesadas. Lo que encuentras aquí son chain shirts, que son camisas de malla. Pero la manera en la que algunos de los materiales son lo suficientemente ligeros. La camisa de mallas es armadura mediana. Pagando un extra puedes conseguir una camisa de mallas que cuenta como armadura ligera. Quiero lo mejor que pueda conseguir que no me penalice la destreza básica. ¿Cuánto dinero puedes pagar? Digamos que tengo, no te preocupes. ¿Sí? Suspicious. Yo estoy mirando cuánto dinero tengo y yo tengo una puta chusta. Yo tengo, exacto, yo también. Nicolás se pone a mirar ahí el dinerito después de que donde dices, se pone a mirar en la bolsa de Ardil. ¿Qué? A ver, tenemos un bote, ¿no? Tenemos un bote, sí, en el bote hay. Madre mía. Poco. Esperad. ¿Cuánto hay? Hostia, pues hay un flip, 110 más 300 más 320, 730 más 500 más. ¡Buah! Más otros 750. Estamos en madre mía. 1500 en total. Y una cimitarra élfica de platino. ¿Eso de dónde salió? Del cofre de la torre, tío. No, había una semita. No, sí. ¿De dónde salió? ¿La mágica no la cogió alguien ya? No, la mágica la tengo yo, pero la mágica no estaba en la torre, no estaba en el cofre, estaba en el bag of holdings. Adentro. Ah, vale. Esto es todo lo que yo te he preguntado. Mira, A mí me debe una hermaza mágica que no tengo ninguna. Mira. Yo ya tengo cimitarra más uno, así que si alguien más la quiere. Puedes encontrar esta un Elven cota de mallas élfica que te cuenta como más uno y contaría como armadura ligera. Este lo borro. Qué lindo. Este lo borro. Pero me da desventaja al stealth. No, sin la desventaja. Ok, vamos. Ok. A ver si la puedo editar. ¿Cómo se ¿Tú tienes
Armaduras, ¿tiene armas? También. ¿Alguno sabe cómo se le puede sacar la finalización? No. Yo creo una nueva. Me parece igual. Tengo que hacer el ¿cómo se llama esto? El custom item. Creo un custom. Yo ahora lo llamo igual. Armas tienen, no obstante, en concreto cuando... ¿Cuánto vale esto todavía? Pará, porque todavía no lo pagué. Es lo que te iba a decir. Que me hice el 5.000. 5.000 o 3.000 monedas de oro. A ver, que vender la joya de la abuela. A ver. ¿Cuánto vale una moneda de platino? No me acuerdo. 10 de oro. 10. No. A ver qué cambia. Perdón, acá las joyas se pueden vender así Para simplificar la transacción, sí. Lo que valgan las gemas que tengas. Tengo 2 esmeraldas de 2.000. Pues sin problemas, sí. Puedes intercambiar. 2 esmeraldas de 2.000 y me quedan 1.000. No sé si... Ahora, ustedes ven que meto la mano en la bag of holdings como al fondo a buscar. Ahí. Y pago con... te pone... Ahora 1.000, valen 2.000 cada una, así que las 1.000 me los pongo, no sé, en moneda de platino. Tiene, o sea, la armadura te la preparan, está en un estado perfecto. Y si quieres pueden tratar de ajustártela, o sea, te la ponen brevemente sobre encima, toman un poco las medidas, ajustan un par de cintas de cuero. Con el físico que tienes no distingue, o sea, no es muy diferente del tamaño que tiene por defecto, solamente ajustando un par de cintas y consiguen ajustarla a tu tamaño. E incluso la armadura al cabo de unos minutos de llevarla parece como que también parte de la habilidad de la misma armadura es que va moldándose a tus movimientos, con lo cual ves que a pesar de ser bota de mallas que normalmente debería de afectar a tu habilidad para ocultarte en sombras y moverte con sigilo, poco a poco, a medida que se amolda tus movimientos, ese ruido y ese tintineo va haciéndose cada vez menos ruidoso. Vale. Muy bien. Los elfos y los mercaderes que veis no tienen reparos en vender sus mercancías a Nardil y en cierto modo Elion. Al resto del grupo, sobre todo cuando estáis interesados en buscar armas y demás, Meera os dice: yo no contaría con que quieran equiparos. Sería como dar armas a nuestros enemigos. No contéis con ello. ¿Ustedes saben que hemos librado a Caldas? No creo que lo sepan todos. Todo el barrio. Claro, es bueno extender la noticia. No habrá corrido tanto. No, yo de todas formas no buscaba nada, Yo buscaba un arco corto también. Yo sí. Pero vamos a ver ya. Pero tú eres un niño, a ti te van a vender todos los juguetes que tú quieras, Diago, ningún problema. El problema es dinero. Una muñequita de madera, te da muñequita de madera, no hay ningún problema. Arcos y, o sea, armas tienen. Hay un par de tiendas y talleres en los cuales veis en concreto arcos de extremada calidad, arcos cortos, arcos largos, arcos compuestos de extremada calidad. No son mágicos, pero son de buena calidad.
tenéis son arcos con un +1 al ataque. ¿Cómo se llama esto? Master Weapon, no me acuerdo. No es mágico, no. No son no, mágicos. Masterwork. Son Masterwork. Dan +1 al ataque, no mágico, y pues son de extremada buena calidad. Creo que es lo mismo que tengo yo. Muy probablemente sea el mismo que tienes. Habéis encontrado armas parecidas. Sí, tengo un sorbo con un +1 para ataque. Entonces, esto sí es lo mismo. No encuentro nada mejor. Yo. En cuanto a efectos, no es mejor. En cuanto a lo que es el craftsmanship, hace mucho tiempo que no tienes un arco élfico en tus manos. A ver, ¿cuánto vale? A ver. Vamos a seguir sacando las joyas de la abuela. A ver. No, estos no son tan caros. Son 300 monedas de oro. Eso sí, eso es cambio. Eso Es sí. que arranca una rama de la pared, le pone una cuerda y te lo Sí, me compro uno entonces. Bueno. De hecho, cuando intercambias las gemas, te das cuenta de cuando ven las monedas y las gemas, los mercaderes con los que interactúas prefieren casi las gemas a las monedas. Las monedas que tienes ahora mismo son todas de acuñación de Castelli. Si bien el material del cual están hechas las monedas es el mismo, los elfos con los que interactúas no están muy contentos recibiendo monedas con la cara de el rey Alejandro y el sello de la Inquisición. Pero bien que lo agarran. Vale. Es oro. No te lo rechazan, pero no les gusta mucho. La armadura la pagué con gemas. Digamos que requiere un poco de tu talento negociante para que te acepten las monedas. A fin de cuentas, puedes volver a fundir. El peso es el que es, y el material es bueno. No son monedas de mala calidad. Perfecto. Ok, perdón. El resto que alguien más quería hacer. Zarak, ¿tú querías buscar algo? Sí, había un componente mágico que estaba buscando Zarak. Que llevaba tiempo buscando. No sé si aquí habrá alguna tienda de componentes mágicos o tal. Y también quizás para evitar las miradas o el trato no preferente, estaba pensando quizás tomar la apariencia de un enano. Como quieras. En cuanto a regentes y demás, hay varias tiendas, muchos de ellos vendiendo todo tipo de regentes, y ves varios elfos entrando en dichas tiendas, en dichos puestos, y varios de ellos aprovisionándose de dichos regentes. En Anendalone hay varios magos, así que los regentes comunes están a buenos precios. Si necesitas algo más sofisticado, depende. ¿Qué quieres buscar? Estaba buscando sobre todo un pentáculo. No hay problema, sí, lo encuentro. Y a ver cómo tenía. Bueno, los regentes casi todos no los gasto. Pero sí, no sé, como 2 monedas de oro en regentes comunes. No hay problema. Intento eso, pagar con las monedas de oro que teníamos y intentar usarla igual, persuasión para que las acepten y cerrar el trato. ¿Alteras tu apariencia para parecer enano o vas como Zarak? Sí.
Sí, como enano. Y de hecho puedo hablar enano. Es un poco cuando ven las monedas, el mercader se te queda mirando un poco con cara de sospecha, analiza la moneda, las pesa, se da cuenta de que el oro es bueno. Ok, está bien. Y te responden en enano. De hecho, varios de ellos, los mercaderes con los que tratas, hablan el idioma enano, así que con acento élfico, pero bueno, te comunicas con ellos en enano. Perfecto. ¿Alguien quiere comprar algo más en el mercado? ¿Queréis aprovisionaros o...? ¿A cómo están las pócimas, Nicolás? ¿Sabes? No, luego vamos. No, porque está lejos de aquí. Vale. Llegáis, después de hacer vuestras compras y demás, comienzáis a adentraros, salís de las inmediaciones de el mercado de Everson Market, Everson, de la canción eterna, por así decirlo. Y os adentráis entre los callejones de la ciudad y dejáis un poco atrás el barullo del mercado y empezáis a atravesar un par de distritos menos comerciales, tal vez más residenciales, hasta que llegáis a los aledaños, lo que parece ser una especie de posada bastante grande. Será más o menos las 11 de la mañana cuando termines de hacer las compras. Y es un edificio de piedra, pero a la vez con distintas vigas de madera que parecen incluso haber tomado cierta vida, y hay enredaderas que salen de las mismas vigas. Parece una especie de construcción híbrida entre piedra y madera viva, con una gran chimenea de la cual sale volutas de humo, y tiene este aspecto, a ver si no se jode. Absolutamente hoy. Pues va bien. Como os decía, es una especie de estancia híbrida entre una construcción hecha labrada en piedra y árboles, ramas, parte de naturaleza que se mezcla con la construcción en sí. El interior está bastante vacío, y veis sobre todo en el primer piso en el que entráis. No es la típica posada con taberna a la que estáis acostumbrados tal vez en los reinos humanos. Lo que más os llama la atención es la sensación de tranquilidad una vez que entráis y cerráis la puerta a vuestras espaldas. Escucháis sobre todo el crepitar del fuego, os llegan sonidos de pasos amortiguados de los pisos superiores. En algún lugar, igual en los pisos superiores, os parecen llegar las notas de algún tipo de arpa, alguien entonando alguna canción. Y estáis de tíos. ¿Veis? Al poco de entrar, Mera y empieza a llamar atención. ¿Hay alguien aquí? Komen kudasai. Y al cabo de un rato veis a una elfa. Perdón. Veis a una elfa verde, una elfa de los bosques. Que enseguida viene a recibiros, hace una reverencia y se queda un poco mirando extrañada al resto del grupo. Es un grupo bastante diverso, varios de vosotros humanos, una enana, un elfo y un semielfo. Pero venís acompañados por Mera y eso parece que calma un poco la inicial sorpresa
de la elfa se presenta como Cirea. Cirea, la voy a poner aquí. Madre mía. Cirea. Vale. Se presenta como Cirea y está la bienvenida a las lágrimas. Lágrimas de Anacte. Lágrimas. ¿En qué puedo ayudaros? Empieza hablando en élfico y se da cuenta. No. Cambia común. Con bastante. Casi sin acento. De hecho. Y habla en un común de Castel bastante decente. ¿En qué puedo ayudaros? Me giro hacia Morlac. Uy, no te está ya. Buenas, nos han hecho saber que tenía el micrófono muteado. Que los miembros de la casa Moonsport se hospedan aquí. Y bien. Bueno, si es así, pues me gustaría tener una audiencia con ellos. Si estuvieran aquí, ¿a quién debería de anunciar? Abro las orejas. Morlax de la casa Moonsport. Te aseguro. Por favor, poneos cómodos y descansad. Permitidme averiguar si dichos huéspedes se encuentran aquí y si están en disposición de recibir. Y ves como Cirea sube las escaleras. Y inmediatamente al cabo de unos 10 segundos, 15 segundos, un par de asistentes, elfos, un elfo y una elfa vienen y os traen luego de una especie de brebaje caliente, algo parecido a un té. Os invitan a sentaros. Son extremadamente corteses y sin embargo notáis cierta tensión en su lenguaje corporal. Obviamente no están acostumbrados a servir o a recibir visitantes humanos, pero tratan de que se note lo menos posible. Intercambian miradas con Mera. Mera mantiene la mirada impasible y no obstante notáis como Kiora está un poco más incómoda y empieza a susurrar algo a su madre. Su madre le da un pescozón. Y Kiora hace un par de pucheros, pero parece que controlarse. ¿Qué hacéis mientras tanto? Pues si se puede comer o beber. Bueno, espera, en la imagen hay un montón de libros. ¿Eso es así? Sí, la estancia es más o menos la que estáis. Pues yo ojeo los libros a ver qué hay por ahí. Y si hay alguno que habla de titanes o de historias de ese estilo, le pongo más atención. Guay. Tira por... si quieres ver un poco los libros que hay, hace una tirada de investigación. Investigación. Otra por aquí. Intimidación, no, investigación. ¡Hombre! Lo encuentro. Los libros que hay ahí
y casi todos están escritos en élfico, algún que otro está escrito en Leo. común, pero son casi todos novelas, libros de poesía, libros de historia, nada en referencia a los titanes. Hay mucha historia de los elfos, historia de los reinos élficos, Eridael, Amra, tratados de linajes élficos y demás. Libros que son bastante pestillo, por así decirlo. Y una gran sección de Silmarillion, sí, algo así. Una gran sección de poesía y libros de arte y filosofía también. Realmente nada que llame la atención, algo que probablemente llena las estanterías de esta posada. Al cabo de un rato pasan realmente más tiempo del que pensabais inicialmente. Y mientras estáis esperando, hojeando los libros, Mera mantiene su pose estoica, apenas hablando, trata de mantenerse erguida. Si bien al pasar 10 minutos o así notáis que empieza a balancear el peso de una pierna a otra como si estuviera un poco bajo el peso de la armadura y el equipo que lleva, tratando de relajarse un poco. Kiora, no obstante, veis que al cabo de un rato empieza a estar un poco más distraída y empieza a echar un ojo a los libros y empieza a curiosear un poco más por las estanterías. Bajo la mirada casi fulminante de la madre, pero parece que no se da cuenta. Y está hojeando un poco también los libros. Al cabo de un rato escucháis los pasos que se dirigen en vuestra dirección y volvéis a ver a Cirea que baja las escaleras. Disculpad la espera, mis señores. Si bien Lord Roderick y su mujer se encuentran en sus aposentos, necesitan entender un poco más cuál es el motivo por el cual busqué su audiencia. No, el nombre de Morlax al parecer no les es familiar. ¡Vaya! No te llamas de verdad, cabroncete. El enviado de la casa Castel no es reconocido. Oh. Vamos a ver. Había que tirarlo por un barranco. Vamos a ver. Las casas de Castel tienen sus... O sea, vosotros tampoco necesariamente el lord de vuestras casas igual tampoco sabe vuestros nombres. A mí me abrazó al llegar. Pero ni de coña. A mí me abofeteó. ¿Ves? ¿Ves? De ti sabía más cosas que de mí. Bueno, soy el enviado de la casa Moonsport a la coronación del príncipe Gaiden en Castel, y la delegación de la casa Moonsport nunca llegó a Castel. Quería saber si... Bueno, las noticias que teníamos es de que había sufrido un ataque. Entonces quería saber que todo estaba correcto y si tenían información sobre lo que pasó. ¿Eso es lo que deseáis que les remita? Sí, bueno, que... A ver, fui el representante de la casa Moonsport a la coronación del príncipe Gaiden, enviado a la casa Moonsport a la coronación del príncipe Gaiden, y que la delegación de la casa Moonsport nunca llegó. Había pruebas de que está atacada por elfos. Y
Y No, bueno, prueba pues falsa, prueba falsa. Bueno, estaba preocupado por la situación. Eh, ¡Mira, cuchillo! así se lo haría. ¿Hay algún tipo de... disculpad la intervención, pero cuando ese tipo de intercambios suelen suceder, de vez en cuando ayuda si hay algún tipo de documento o manera de presentar a los invitados. Lo que acabáis ¡Trae tu de máscara! lo que acabáis de balbucear apenas tiene sentido a mis oídos. No sé si tenga mucho más sentido para ellos. Por supuesto, si es vuestra carta de introducción, se la haré saber. Bueno, tengo la carta. Le entrego la carta que me llegó encomendándome la misión de ir a Castel. Probablemente esto sea serán mucho, mis órdenes. probablemente ¿Eh? esto sea mucho más útil que toda esa parrafada. Coge la carta y se la hace. Sube las escaleras nuevamente. Ta. Y al cabo de unos minutos vuelve. Por favor, seguidme. Los lores de Moonsport quieren recibiros. Vaya. Mera se queda preguntando. ¿Todos? Claro. Sí. ¿Todos? ¿Qué hora ven? Vamos. ¿Y qué hora deja un libro precipitadamente que estaba hojeando? Lo vuelve a poner en la estantería como buenamente puede y sale en pos de su madre. Y os escoltan hasta el segundo piso, en el cual las notas de arpa que habéis estado escuchando se hacen un poco más intensas. Y os dais cuenta de que os llevan a probablemente una de las partes más elegantes de lo que es la posada. No hay muchos... no parece haber muchos clientes en la posada, al menos hospedándose. Pero sí escucháis, a medida que pasáis las distintas habitaciones, alguna que otra conversaciones que tienen lugar en distintas estancias. Aquellos que habléis elfo, identificáis el idioma, si bien no entendéis de toda la palabra o la conversación. Hasta que llegáis a una habitación, veis dos guardias. Os llama la atención porque son humanos. Es la primera vez que veis otros humanos aquí en Anenalone. Y van vestidos con la ralea y el uniforme de la casa Moonsport. Muy parecida a las ropas que Morlax llevaba antes de llegar a Castel, donde cambió su atuendo. Los guardias se cuadran al veros llegar. Mera también se pone un poco tensa cuando ve más humanos. Pero Cilea simplemente llama a la puerta. Escucha una voz que dentro dice en común: por favor, pasad. La puerta se abre y desde dentro os llega el aroma de madera. Hay una chimenea dentro y ligero humo, el olor de chimenea mezclado con notas de algún tipo de infusión con olor a té y a canela. Y en el interior de la habitación veis a una pareja de humanos en sus 40 y pocos, 40 y muchos. En su juventud. En su juventud, exacto. Eso es lo que querías. De la vida. Más 100 puntos de experiencia y te has llevado. En este aspecto. Tú lo reconoces inmediatamente. Morlax es
Lord Roderick y Lady Melisandra Moonsport, los lores de la casa noble de Moonsport. Junto a ellos veis también un elfo lunar con ese aspecto. Que parece ser justo el que está tocando el arpa. Dentro de la habitación es extremadamente lujosa. Las paredes de piedra están decoradas con algunos que otros tapices, pinturas. El suelo de esta habitación en particular parece estar recubierto, en vez de ser de piedra desnuda, está cubierto con listones de madera, con lo cual es una especie de parque, con lo cual es un poco más cálido que el resto de las habitaciones que habéis visto. Y el ambiente dentro de la habitación es bastante cordial. Veis, es una habitación bastante grande, con lo cual no veis necesariamente la recámara en la que donde está la cama y demás. Pues veis que hay baúles a medio abrir, ropa a medio sacar, como si llevaran cierto tiempo aquí, pero no lo suficiente como para haber deshecho del todo el equipaje. Y ahí veis varios baúles, muchos más baúles de lo que normalmente como si alguien pensara estar en una estancia bastante larga. Lord Roderick se cuadra, se levanta. Tengo entendido que sois de nuestra casa. ¿Quién es el tal Morlax? Le hago un saludo militar de la casa Moonsport. Morlax, a sus órdenes, mi señor. Se mira de arriba abajo. No os reconozco. Quitaos la máscara. Ahora no seas maleducado. Decís que venís de nuestra casa y tenéis efectivamente tenéis la carta. Y recuerdo haber enviado a un par de agentes a ese asunto en Castel, pero no recuerdo. No os reconozco. ¿Lo reconocéis vos? Y se gira a su mujer. Lady Melisandra se queda mirando. Y espérate, vamos a hacerlo justo. Voy a tirar un dado de 100. 50 o menos te reconoce. 50 más, no sabe. 10. Es lo que tiene las orgías oscuras. 10. Lady Melisandra se queda mirándote, se levanta, se acerca hacia ti. Sí, Roderick, sí, le recuerdo. Apuntar ese nombre. Roderick es el lord de... Es el marido. No. Lo ha llamado Roderick. Lo ha mirado y le ha dicho Roderick. No, a Morlax no. Ha mirado a su marido. Sí, recuerdo. Lincoln te cambia agua. Recuerdo. Me suena haber visto esa que no tengo muy claro quién es, pero sí recuerdo que relativamente hace poco entró a nuestro servicio una especie de encapuchado o alguien misterioso fuera de Castel. Por eso justamente le aceptamos, porque en fin, sí, la historia me suena, y ahora que digo, el documento de hecho está firmado por mí, así que probablemente sí. Su historia sea verídica. ¿Cuál es vuestro nombre? Morlax, mi señora. ¿Qué información tienes para nosotros?
Cumpliendo con sus órdenes, me dirigí a Castel a la boda del príncipe Kaiden para preparar la llegada de los representantes de la casa Moonsport a la boda del príncipe Kaiden, pero los representantes de la casa Moonsport nunca llegaron a la boda. Recibí un mensaje en cierto modo críptico que decía que estaban siendo objetivos de un ataque, con lo cual, investigando la situación, se encontraron restos de un enfrentamiento en la zona en la que estimamos podría venir la comunicación, pero nada concreto. Y bueno, lógicamente tenía una cierta preocupación por lo sucedido. ¿Ves, Roderick? Si todos nuestros agentes fueran tan leales como aquí nuestro señor Morlax, no tendríamos tantos problemas. Lamento que nunca el destacamento de los Moonsport jamás llegara a Castela. Y a la vez tengo extremadamente infinita curiosidad por saber lo que aconteció allí. ¿Cuáles son las noticias de Castel y cómo fue la coronación de Kaiden? Supongo que ha sido la noticia del momento. La coronación del príncipe nunca se produjo. Pues el príncipe fue asesinado antes de que sucediera. ¡Chan, chan, chan, chan! Como si igual de subnormal, ¿eh? Tal y como vos predijisteis, maestro Silvaren, y se dirige hacia el elfo que está tocando el arpa, el maestro de la magia de la casa de... lo reconoces tú, Morlax. ¿Has visto alguna que otra vez? Bueno, me alegro de que no, por una vez, escucharéis mi consejo y desoyerais las invitaciones de asistir a la capital. Está todo claro de que todo el motivo de atraer a las cortes no era más que una excusa para incitar revoluciones o incluso acabar con facciones que no están alineadas con la corona, tal y como os comenté. Así que Kaiden está muerto. Problema menos. Así es. En respuesta al asesinato del príncipe Kaiden, bueno, supongo que ya se sabrá que el rey Alejandro ha convocado a sus mesenadas y se preparan para marchar contra Telared, a los que culpan del asesinato. ¿Culpan a Telared del asesinato? Y el Lord Roderick esta vez se dirige hacia vos, hacia ti, en Morlax. ¿Estáis seguro de lo que decís? Si eso es verdad, supongo que, conociendo a Alejandro, si no ha atacado ya a los elfos, esté buscando o reclutando tropas, ¿no? Absolutamente, mi señor. El rey Alejandro nos encargó a mí y a este grupo de representantes de las otras casas encontrar a los responsables de la muerte del príncipe Kaiden, y nos dio un ultimátum, un plazo de tiempo cumplido el cual, si no presentábamos pruebas de quienes habían sido responsables, marcharía contra Telared. Pero al parecer era todo un montaje y tenía decidido marchar contra Telared, pase lo que pase. ¿Presentasteis alguna prueba de ello? ¿Encontrasteis cuál fue la señal? Encontramos que había sido
encontramos que el príncipe había sido envenenado. Al príncipe apareció envuelto en un charco de sangre, pero era una pista falsa. En realidad el príncipe había sido asesinado y creemos que los responsables de la muerte del príncipe es una secta de fanáticos llamado la Garra Escarlata. Cuando mencionas envenenado, asesinado, escuchas detrás de ti Kiora, la pequeña elfa, parece un poco sobresaltada cuando escucha esas palabras. Inmediatamente su madre le echa una mirada gélida y Kiora se pone detrás de ella. Roderick también se queda mirando un poco. Disculpad, estos son asuntos un poco privados. La escolta podría esperar fuera. Y Mera se le queda mirando. No. A ver dónde te crees que estás, gilipollas. La elfa, ¿qué huevos tiene? Los Roderick se sienta A mi casa. se sienta un poco incómodo. Melisandra sonríe y continúa la conversación. Cultos, sectas, asesinatos, la corona y ahora... ¿Por qué? Disculpad, no pretendo ser irrespetuoso, pero ¿quiénes sois vos, este grupo? Decís que el mismo rey Alejandro Downspear, el rey de Castel, os encargó buscar al asesino de su hijo. Me giro hacia Elion. Estaba escribiendo justo eso. Llegados a Castel para cumplir con mi misión, los representantes de las diversas casas los enviados de las diversas casas nos juntamos para ayudar en los preparativos de la coronación y ayudamos a las lanzas, la guardia de la ciudad, a mantener el orden dentro de lo posible y asegurar que no hubiese incidentes. Así que A pesar de... cada uno de vosotros sois de distintas casas de Castel. Así es. ¿Ves como el elfo se levanta y se queda pensando? Tiene sentido. Los Downspear nunca confiarían por completo en alguien de otra casa que no sea la suya. Me vuelvo a girar hacia Elion. Así que tiene sentido que, distribuyendo las distintas responsabilidades y las distintas lealtades, hayan convocado a un grupo para, de alguna manera, neutral. Es demasiado creativo para salir de Downspear, pero no, es lógico. Y ves como Roderick se queda pensando un poco. Entiendo lo que decís. Supongo que no habéis encontrado pruebas del asesinato de Kaden aquí tan lejos de Castel, así que entiendo que la alternativa de Alejandro sea la guerra. Parece que esas son sus intenciones. Veis como Roderick se gira hacia el elfo. Necesitamos enviar un mensaje inmediatamente a Junkler. Y empieza a darle instrucciones del mensaje. Ves como Roderick se lleva los dedos a la mente, hace un gesto mágico y empieza a conjurar y empieza de alguna manera a transcribir
Eh, los mensajes es más o menos preparar las tropas, reforzar las defensas, poner scouts, como se dice, vigilantes, exploradores en los distintos perímetros y avisar a los Castramare. Los Moonsport es una ¿Hitler no era donde se estaba juntando el ejército a las mesnadas de los No, demás ejércitos? Si pongo el mapa de Ambra para que os hagáis una idea. Claro, yo lo estaba mirando eso. Sí, por eso. Me suena que era yo. No. Junkler No, es la parte. Donde los Moonsport. Esta es la ciudad de los Moonsport, donde se están juntando las mesnadas en Stonekeep. Stonekeep, perdón. Y Junkler, los Moonsport son vasallos de los Castramare. En realidad es una familia noble menor de los Castramare. Que yo mando sobre ellos. Tu familia o la casa de los Castramare bueno, sí, mi familia, claro. supuestamente es los Junkler, los Moonsport es una familia noble menor, es una rama de los Castramare. Y por eso está ahora Roderick diciendo hay que avisar a los Castramare de lo que está sucediendo. Pues le digo que los Castramare están avisados. No se preocupe, que la maestra de magia de Castramare se encuentra ahora mismo en Enalone. Ok. Castramare asistió a la coronación de Kaden. Todas las casas. Y mandó a los Castramare, creo que el cabeza de familia estaba y había varios miembros y yo mismo asistí como enviado de Gómez. Los Castramare, eso lo sabes tú, Babiecan, igual a ti se te ha olvidado, pero no enviaron a Rodrigo o a Adriana, mandaron a su hijo, mandaron a Víctor. Los lores no asistieron. ¡Ah! ¡Qué cochinos! ¿A qué luego hablen de los Moonsport? Pero los Moonsport no mandaron a nadie. Es el único representante de la casa. A callar. Ni le conocían. Una vez que termina de dar las órdenes y el maestro de la magia termina de enviar los mensajes, son varios mensajes porque son varias órdenes a distintas personas aparentemente. Roderick vuelve hacia vos, pone la mano en el hombro de Morlax. Nos habéis hecho un gran servicio, señor Morlax, y a la vez estamos en gran deuda con usted. Entiendo que ser el único representante de los Castramare en tremendo escenario no fue fácil. No obstante, habéis sobrevivido una conspiración tremenda, así que eso da muestra de vuestra habilidad. Tal vez tengamos uso para vos y para este grupo en asuntos que no tanto atañen a Castel y a sus intrigas políticas, sino al equilibrio de lo que está sucediendo aquí y de alguna manera la supervivencia del reino mismo. Lo que está haciendo Alejandro y tratar de generar este tipo de conflictos con Telareth no tiene ningún sentido. Alguien está meciendo esa mano. Si los elfos de Telareth quisieran eliminar a los humanos, por lo que sabemos, podrían hacerlo fácilmente. La potencia que tienen en cuanto a sus habilidades mágicas, luego tienen que hacer. Por muchos soldados que Alejandro pueda reducir o congregar, tardarían poco tiempo en ser reducidos. Está dirigiendo a cientos de sus vasallos o miles de sus vasallos a una completa aniquilación, que no nos ayuda en nada. Llevamos años tratando de entablar relaciones comerciales y diplomáticas con los elfos de Telareth, y esto solamente
empeora la situación. Mi señor, si me permite, tenemos pruebas de que la Inquisición, y en concreto el Gran Inquisidor, puede estar detrás de todo esto y puede ser la mano que está manipulando al rey Alejandro. Se mira, Roderick mira a su mujer, mira también al maestro de la magia y se queda también mirando. Mira de soslayo a Mera. Mera le gira con la cabeza. No me voy a ir de aquí. Le dice que no, es muy ligeramente. Y vuelve a mirarte. Esas son acusaciones extremadamente graves. ¿Qué tipo de pruebas estás hablando? Vuelvo a mirar a Elion. Elion no lleva los atuendos de Inquisidor. Se cambió de ropa. No. Por eso. Bueno, con nosotros está Elion de la casa Downspear, miembro de la Inquisición, que conoce desde dentro la institución. Yo me he ido al baño, ¿eh? Yo me he ido al baño. y le señalo directamente. Hacer una tirada de insight. Madre mía. ¿Todos? Todos. Hombre, yo lo voy a hacer. Está ahí Elion. O Perception, ¿no? Es tu colega. ¿Qué ha salido? No, 19. Tengo que ver por qué no pasa el mínimo. Bueno. Había sacado un 20 antes, ahora no podía ser una tirada buena. Yo ahora no me doy cuenta de nada. ¿Me ha salido? Elion, Morlax, Anardil. A los que saquéis 15 o más. Os dais cuenta de que el gesto de Roderick es de pura sorpresa cuando mencionan a Elion. Y también escucháis detrás de vosotros un que viene o bien de Mera o de Kiora. No tenéis muy claro de quién porque no las estáis mirando. Menos mal que compré antes de que sepan que estaba él. Vaya. Un Downspear aquí en Telred. Eso sí que es. Eso sí que son noticias. No, y heredero al trono. Morlas, te vale llevar un navajazo. No era ballesta. ¿Quién quiere enemigos teniendo amigos como estos? Ahora sí que ha salido. Qué cabrón, cuando no hago trampa. Todos los ojos se giran hacia ti, Elion. Sí, hasta los nuestros. Yo ya estaba mirándolo. Pero hace rato además. ¿Pero qué esperaba? Era normal, iba a salir. No puedo totalmente confirmar lo que dice Morlax, pero lo que pasó antes de salir de Castela Pasa en Castela. nos da indicios suficientes en lo que pasó en el, ¿cómo se llamaba? En la casa aquella de ocio nocturno que tuvimos El abrazo de Maeve. el abrazo de Maeve, que el Gran Inquisidor envió tropas para llevarse a todo el mundo y todo el rollo este. Y yo hablé con eso con... Cierto. Remember, esto no se lo digo a los músicos, pero fue se llevaron a la otra compañera de la Inquisición. ¿Sí? Se la querían llevar. Y ella es la que nos dijo que había algo bastante sucio y en la Inquisición. Y que parecía ser que el Gran Inquisidor estaba detrás de lo de mi padre y todo el rollo este.
¿Se la llevaron? No estamos hablando de la novia de Anardil. No se la llevaron, la conseguimos salvar. No, es Pero cada la, uno que- se fue la- por su parte. la ex inquisidora, ¿no? Sí, Correcto. Que sí, que iba a abandonar Tengo el pueblo también, la ciudad también y tal, sí. sí. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de la historia. A la novia de Anardil se la llevaron. Se la llevó la Inquisición. Sí, Sí, Sí. pero era, Pero la esa que era dice Elliot, no. moza. A la que no se llevaron era a la Inquisidora. Eso es. La que Consiguió resucitó escapar. a Diago, ¿no? Correcto. Otro con Diago. Todo el mundo le roza, pobrecito, ¿eh? Pues nada, le digo eso, que no lo podría decir al 100%, pero los últimos sucesos antes de salir de Castela parecen indicar que hay un gran complot de la Inquisición para hacerse con más poder en Castela. Y que por supuesto, yo antes de ser un Downspear soy un hermano de... soy un seguidor de Ezoras y que no soy para nada un sucesor al trono. Es Lara Downspear la que es la sucesora al trono. Como todo muerto. Haz una tirada de persuasión y depende de lo que saques, puede pasar dos cosas muy diferentes. O sea, para que te hagas una idea, ahora mismo te acabas de revelar, o te acaban de revelar, como el posible heredero al trono de Castel, y estás en territorio directamente enemigo. Tira A ver, persuasión. hay que añadir que Alejandro se cargó a su padre y se sube a 3 pueblos, se cargan a su sobrino. Eso no lo sabe. O sea, ahora mismo lo que están en esta habitación no lo sabe nadie. O sea, ahora mismo el discurso que acabas de hacer es lo que has dicho. Tira por persuasión. A ver si convences a los que están aquí presentes. Y en función de lo que saques, va a pasar una cosa u otra. ¿Quieres que te preste mi dado de 20? Bueno, si alguien tiene una ayudica o si no me hago un guidance a mí mismo, si alguien tiene algo más. Le ayudo. Te puedo decir un. Te puedo tirar un guidance a ti. Buen chaval. Este es el más 4 Le ayudo. Yo voy contando eso de que. Pero ese es de salvación, No, pero- solo, claro. El mío es Bueno, Alejandro se la suda el pavo este, no. no os preocupéis. O podéis decir algo para ayudar y que tenga a lo mejor En eso estoy. una ventaja. Estás en un pozo muy profundo. A ver, El rey Alejandro ya se cargó a su padre, no el sobrino. Si realmente se lo quisiera cargar, en realidad. de hecho, sigues estando perseguido como nosotros. Él sí, nosotros no. Sí, nosotros también. Yo maté un Ya, pero no le D4 digas. del guidance. No le digas eso. Pues si no pasa nada, nos detuvieron cerca de Stone Keep. No está Ya, mal, pero todavía ¿no? nos venden. Todavía hacen 26. intercambio de prisioneros y nos venden a Un, nosotros. Eso sí. un 26 debería estar convencidos, ¿no? Era la dificultad era 28. 26. No está mal, ¿eh? Yo no aspiraría más. Durante unos segundos se hace el silencio en la habitación. ¿Tú eres Eh, bien? No, hay miradas que se cruzan entre Roderick, Melisandra, Astra Amarellana. Se me ha ido. Muy fuerte. Melisandra y Roderick. Silvaren, que es el maestro de la magia. Veis también como Mera también mira de reojo a su hija. Joder, ahí todo el mundo sabe cosas. Coño, es Sí, que pero eso es para intentar emparentarla. Oh. Pero Elion no estaba ya con Diago. Hombre, si Morlas cuenta eso también, pues ya vamos a para casa. El hijo de puta.
El enmescaro que no enseña ni su cara y lo va contando todo. Entiendo lo que decís. Como siervo de Zora, supongo que os debéis a vuestro dios antes que a las intrigas políticas que suceden en la corte de Castel. No obstante, y si permitís un ligero consejo, mantened vuestra identidad en privado, al menos mientras estéis dentro de las fronteras. Si no es que esta información ya no... Me gusta siempre. Mira de reojo a Mira. Si no es que esta información ya se ha compartido. Entiendo lo que decís. Son graves las noticias que decís, pero si bien la información que habéis compartido es interesante y es importante. Moonsport, la casa Moonsport, a pesar de la reputación que tenemos, nos debemos al reino, pero no necesariamente a los Downspear. Llevamos años trabajando para eliminar las tensiones entre los elfos y los humanos de Castel y tratar de, al menos en los territorios del norte, tener o representar o mantener viva el espíritu del triunvirato por el cual los enanos, los elfos y los humanos de Castel nos debemos a la convivencia. Esto se traduce en distintas teorías de la conspiración en el cual se nos ve como conspiradores o aliados, potencialmente aliados de los elfos. En realidad lo que queremos es establecer relaciones diplomáticas y por eso nos hemos refugiado aquí. No confiamos en la Inquisición, no confiamos en los Downspear. Y de hecho, creemos en un futuro en el que Castel puede hacer o tener mucha mejor situación bajo el reino de otra casa noble, los Downspear, y sobre todo el rey Alejandro y la influencia que tiene con su extremismo religioso no puede llevar a ningún buen sitio. Por eso cuando fuimos llamados a la coronación de su hijo, tememos lo peor, tememos una emboscada. Algunos rumores nos han llegado de distintos tipos de ataques, incluso algunos heridos dentro de las familias nobles que atendieron a dicha coronación. ¿Es así, Silvaren? Así es, mi señor. Eso es lo que me llegó a través del Éter. Así que el motivo por el que fuisteis el único representante de los Moonsport es este. No confiamos en los Downspear y nos refugiamos. En las últimas semanas cruzamos las fronteras de Castel y Telares y aquí es donde hemos permanecido. Todo esto, esas noticias que decís de que hubo un ataque y hay un rastro de... Claro. Nada de eso existe. Realmente vinimos aquí como tantas otras. Y el mensaje que recibió Morlack no venía de vosotros. Morlack recibió un mensaje de que la comitiva estaba siendo atacada. Silvaren, ¿os enviasteis algún mensaje? No, mi señor. ¿Quién contactó Morlack? Fue telepatía, ¿no? Algo así en algún templo. Fue un mensaje que recibió dentro de la fortaleza del triunvirato, y la fortaleza del triunvirato tiene ciertas guardas, tiene ciertas protecciones, con lo cual algunas de estas comunicaciones no son no llegan fácilmente. No fue muy claro, eso fue lo que pasó, que no. Eso es. Pues tu mensaje no fue. Pero no lo enviaba el maestro de la magia, no lo enviaba a Silvaren. No sé si era de Serafina o de Melisandra.
Serafina es la noble a la que nunca conseguimos. Serafina es la hija de Melisandra y de Roderick. Y Serafina, eso lo sabes tú, Morlais, por la reputación y por lo que sabes de tu casa. Serafina es una conspiradora y está buscando hacerse con el poder asegurarse el poder dentro de su familia noble. Y no la ves en la sala con sus padres. ¿Hija de puta? Vaya. ¿Qué hacéis? Morrax, ¿estás de mute? No, estoy aquí. No, está pensando. ¿Estás pensando cómo enfangar a más gente? Continúa. Sí, ¿cómo se te ocurre ahí ir desvelándote así en público? Quitándome los gallumbos de aquí. Tenías que ir con máscara. Después de unos cuantos segundos en silencio, Roderick también está está tratando de asimilar la información que recibe y a la vez también pensar un poco cuáles pueden ser los siguientes pasos. Melisandra se acerca a vosotros. Y vosotros estáis en medio de un tablero muy complicado, un juego muy complejo. Y no lo peor tenéis, es que parece no haber solo humanos jugando. y no tenéis ni idea del peligro en el que estáis. Habéis sido hasta ahora peones de las distintas casas, nobles, potencias. Y sin embargo estáis aquí. Ya habéis sobrevivido a todo tipo de peligros. Y eso demuestra vuestra valía. Hay algo en lo que la casa Moonsport pueda ayudaros. ¿Cuáles son vuestros siguientes pasos? Pues buena pregunta. Y mientras pensé la pregunta, voy al baño, be right back. Voy a ponerme otro copazo. Te has dicho Pues mira, birra cosa- y back. Birra y back. Yo entendí, juro que entendí exactamente lo mismo. Yo también. Birra ¿Ha dicho y eso, no? back. Ese puede Birra ser y back. Totalmente. nuestro buen corte. Si no, tiene que ser el moto del canal. Sí, totalmente. Birra y back. Los Moveport han hablado de un mal que se acecha sobre el mundo, ¿no? O algo así. Podríamos preguntar a qué se referían o qué saben acerca de ello. Sí, sabrá más que nosotros, sí. Quizás Yo he podemos asumido que se referían a compartir. las sombras, pero Bueno, a Igual, ver a qué ¿sabes? se refiere. Sí. Pero lo de las Sí, sombras se lo podemos estoy de acuerdo. compartir según nos dan información. Si es Estoy que de nos la acuerdo. dan. Y. A ver, no sé, como grupo que queremos investigar el mal que acecha al mundo, parar la guerra Pues las dos. y no de vacaciones. Todo, Pero de todo. vacaciones estamos. Pero la Todo guerra lo no que la dé- podemos parar, ¿no? O sea, la guerra ya eso ya va para adelante. Están Lo que sea que dé congregando la. experiencia. de Aún momento, no se han pegado, exacto, claro. se están posicionando en las fronteras. Sí, Parar, ¿cómo parar, vas a parar- puede. ¿Cómo pero- vas a parar la guerra? O sea, convencer a las casas que no, a la gente que no preste, a las casas nobles que no presten sus. Bueno, Eso es, si no Primero le prestan porque- una elegancia, claro. primero porque no todas las casas se han unido a Alejandro. Y no han aportado tantas tropas como No, se sin ir esperaba más alguna de lejos- ellas, ¿no? Mm. sin ir más lejos, mi casa, la Pestimare, no se ha unido. Y eso es cierto. Nuestra madre ha mandado un emisario diciendo que se niegan a enfrentarse con sus vecinos del este, sin pruebas que demuestren que el Arez está detrás del asesinato de Kaide. Traición. Traidores. Total. Terrible.
Pero la cosa es que Sabes también... también como yo que no. Que esta guerra no tiene fuste. No, pero a ver, además que guerra es sacrificio, porque van a sacrificar soldados. Bien. Entonces, si podemos evitarlo, bueno, puede ser que igual no es lo que queremos hacer. A mí me gustaría que no mataran al... Lo de las sombras Rey es más Alejandro- importante, ¿no? Sí, yo coincido. Mm. Creo Sí, que también. Lo de las casas quedó chico. Sí, 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 está claro que aquí hay más intereses que simplemente Ujú. la casa. Lo que no sé qué quiere detrás de todo el Gran Inquisidor. Sí, A ver, la única forma de evitar la guerra, si es que queremos tirar por ahí, no es convencer a Alejandro, que no está No. para convencer porque está para allá, sino convenciendo a algunos de los otros nobles de que le retiren apoyo. Y sin apoyo ya es cuando debería Eso haber es. que no a ningún lado. eso es. Y es que- Vamos, Realmente es la única opción. preguntamos primero qué era lo que decían sobre... Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo de intentar parar la guerra así directamente a pelo Sí, puede no, ser. es demasiado Es un complicado. triple. Es un triple no desde el Sí. medio campo, sino desde el campo de al lado. El tema de las sombras, ese, si se supone, desde que le pateasteis el culo al bicho ese, se supone que necesita tiempo para volver. O sea, Y que un no es poco una- que no es una Sí. amenaza. Sí. No, pero a ver. Que puede no ser una amenaza inmediata. Mm. Yo creo que lo único que tenemos claro es que el Gran Inquisidor es un cabrón. Y que si conseguimos demostrar que está manipulando al rey Alejandro de forma indirecta, si le descubrimos, puede ser la forma de parar la Sí. guerra. A ver, que es religioso va a decir herejía, ya está. Aunque le pongan la verdad en la cara. No sé. Convencerlo no hay que convencerlo. Este hay que matarlo o que lo mate. Pero preguntamos primero a los mus por a qué se referían con lo de... La, Que la lo co- que- la cosa también es que si al final el rollo es también... pensando que el Gran Inquisidor lo haga por cuenta propia, ¿vale? Que también podría ser que está en Claro. un jaleo metido con... No, pero pues, es que con, puede lo que ser estamos diciendo, con la garra escarlata y tal. Puede ser que eso, que si los convencemos de esto, que por lo menos demos legitimidad a Lara Sí. para por lo menos tener la corona y ser una gobernante mejor que los dos, que Kaiden y que su padre, que Alejandro. que Ahí a lo mejor... queramos- O ¿Quién ha dicho que queramos mantener la corona sobre matamos la a casa de Lara. Austria? matamos a Lara, Es- matamos a Elion y somos todos la corte. Ey, Aquí nadie ha hablado de escúchame, mantener la corona sobre la casa de Austria. escúcheme el plan. El tema es que... Matamos a Lara. Fundemos Pero una vamos a casa. Y no, y después tenemos todos los A reinos, ver. nos repartimos. Nos repartimos. Si la casa de Austria tiene que caer, que caiga, pero que por lo menos paramos la Bueno. guerra. Bueno, Bueno, ahora- pare. Entonces, matamos. Antes. Diago se casa con Elion. Con Elion. Ahí Adoptan estamos. un hijo. Perfecto. Nos adoptan a nosotros todos como hijos. Hombre, si matamos queréis, a- ahí... matamos a Elion y heredamos todos monaguillos. nosotros. Monaguillos. ¡Oh! Hombre, oye, ya está. Estás matando tú mucho ya, cabrón. No, pues, yo creo que puede pasar Una que espiral vayamos de la muerte. a por el Gran Inquisidor y encontremos que el Gran Inquisidor está poseído, como le pasaba al maestro Caldas, y en realidad hay No, otra es entidad descartable. detrás de eso. Yo creo que el Gran Inquisidor y los de la Garra Escarlata, que tampoco sabemos si son buenos del todo o son malos del todo o son medio buenos, son las únicas dos vías más claras que tenemos de hacer algo, ¿no? Pero también... También lo de los estamos olvidando titanes. lo de las... Claro, tío, es que lo de las sombras y tal me parece más grande. Es que si hay... Podíamos empezar por ahí para recabar información, pero hay algo más gordo que está... O que no tiene nada que ver con lo del Inquisidor, o que de alguna manera está controlando eso, Gran Inquisidor, Garra Escarlata y todo lo demás. No sé Espérate. si... Pero, ¿y qué pista tenemos para seguir a las sombras? O sea, si al bicho ese le habéis pateado el culo. Pero volverá. Es que no creo que sea él, incluso el... Parece ser que es una
podría ser una parte de las sombras, lo que habíamos dicho, lo que vimos en Centeso. No tenía pinta que será- fuera de. Para mí lo más probable es que las sombras sean simplemente un peón más en todo esto. O sea, al revés. No es Y que alguien está porque utilizando las sombras. como una excusa o como medio para obtener algo. No sé. Para mí va Pero por ahí. alguien ha metido ahí mano, porque lo de las sombras en varios sitios a la A vez eso no voy. tenía sentido. Sí, pero A las eso voy. sombras aparecen donde salen los cojones. O sea, no tenemos ningún control sobre eso. No, pero Incluso recordad sí. que Halda viene del norte y que allí también hubo jaleo. sí, pero eso es lo que ha dicho Que Caldas, están- que no tenía No, mucho Amra. sentido que las sombras aparecieran con tanto poder en donde los enanos y donde los humanos al mismo tiempo, sin no ser que alguien hubiera hecho magia para atraer a la atención de... Por ejemplo, el Gran Inquisidor. No, el Gran Inquisidor no tenía ni magia ya. Bueno, ¿Os acordáis? sagrada, que sepamos. Ah, es verdad que hacía pantomimas, es verdad. Sí. ¿Sabéis? O sea, lo que habéis averiguado para un poco sobre lo que acaba de decir Zarak. ¿Sabéis que las sombras o Basraez o los ecos de Basraez son atraídos por magia poderosa? Donde sea que haya a lo mejor este tipo de magia poderosa, este tipo de sombras a lo mejor son más proclives a aparecer. Habéis averiguado también que ciertas reliquias, como la que tiene ahora mismo el brazo de Nicolás, emanan de este tipo de esencia fuerte. Y sabéis, por lo que ha dicho Halga, que la Garra Escarlata está buscando estas reliquias. Sabéis, por lo que os ha dicho Caldas, es que a través de estas reliquias se pueden generar rituales que emanan este tipo de energía fuerte. Energía mágica fuerte. Es de que ya hayan encontrado la reliquia donde los enanos y la estén utilizando ya en rituales. O sea que igual lo mejor es seguir la pista de la Garra Escarlata. Y ¿A dónde nos lleva? Bueno, al pueblo de Halga, ¿no? No sé si habrá alguna... Caldas tendrá alguna manera de detectar esta magia. No le hemos preguntado acerca de eso. No es una magia concreta, ¿no? Es magia poderosa lo que atrae las... No, pero era alguna vertiente de la magia prohibida que los elfos no enseñaron a los humanos. No tanto prohibidas, son escuelas de magia que los humanos no conocen. Como algunas de las que habéis visto manipulando el tiempo y demás que visteis en Castilla. Me dirijo hacia los Mosport y hago la gesto de reverencia. Hombre, por favor. Son nobles, para eso está la guillotina. Les comento, entendemos que hay estamos envueltos en conspiraciones que no entendemos y que esto va más allá de Castela. De hecho, antes de la coronación tuvimos contacto con algunos embajadores de otros países y oímos noticias de Terramar que traían vientos parecidos. Es decir, algo está pasando a una escala que nos es difícil comprender. ¿Ustedes tienen noticias que pudieran o tienen alguna idea de qué puede estar ocurriendo? Roderick mira a su mujer, se queda pensando un rato. Insight. Percepción. Tira por Insight. ¡Bola de fuego! Eso hubiera estado guay. Más un de 4.
Está la de Arinconte, sí. Era una mierda. No, que lo de Arinconte es solo para las tiradas de salvación. 16. Hemos escuchado rumores similares que vienen del oeste. También, al igual que hay ciertos rumores de conspiraciones, por lo que confirmáis, asesinatos en Castela, sobre todo si decís que el heredero al trono, al menos uno de ellos, y mira de soslayo, te mira a ti, Elion, por eso he sacado el insight check. Guiño, guiño. Rumores similares nos llegan de Aregor, o al menos los últimos correos que intercambiamos con los Castramare mencionaban cosas similares sucediendo al oeste. En Aregor, si bien en Aregor las conspiraciones y ese tipo de intrigas son habituales, habéis mencionado algo llamado la Garra Escarlata. No es la primera vez que escuchamos ese nombre. Nos ha llegado rumores de algo parecido sucediendo también al oeste. Es ¿verdad que sí? Y se dirige hacia el elfo, hacia el maestro de la magia. Sí, mi señor. Varios sociedades secretas, cultos, están floreciendo en las tierras de Aregor y algunos de los rumores que se escuchan mencionan garra escarlata, mano escarlata, garra carmesí. Pudiera tratarse del mismo grupo. Sí. Fabica ya se puede quedar tranquilo. Ya estamos hablando de un... ¿Cómo se llama esto? Si pongo el mapa de Amra otra vez aquí. No. Para que os hagáis una idea de... ¿Cómo sería esto? Estáis ahora mismo en Castel. Sí. Bueno, ahora mismo, de hecho no, ahora mismo estáis aquí en Telarez. Estáis aquí. Y empezasteis vuestra aventura en Centeso, en Castela. Aregor está a muchos kilómetros, incluso de la capital. Uy. 2500 kilómetros. Y de hecho es que si miras el mapa de Amra entero es casi la otra parte del continente. ¿Mato gente? Si este culto, el que vosotros conocéis como la Garra Escarlata, también tiene presencia en otras obras al otro lado del mar de las espadas, es que la influencia es mucho mayor de la que pensabais hasta ahora. Y su objetivo, o al menos en alguna de sus células, evidentemente, parece ser buscar las reliquias. Sí. Por lo que sabemos, por lo que nos dijo Halka. Lo que habría que intentar averiguar es qué pretenden hacer con las reliquias. El escudo lo buscaban porque tenía cierto poder sobre las sombras. Eso sí que lo sabíamos. Eso es lo que nos da la excusa. Esa es la excusa, pero hay que saber, intentar averiguar el motivo real. Lo de las reliquias es para los dragones, ¿no? Para alinear las lunas, influir las lunas y que salgan los dragones. Es una teoría que tenemos. Es una de las teorías. Sí. Eso es lo que contó Zafiros, ¿no? No tenemos confirmación de nada realmente. Bueno, pues sabemos que Zafiros dijo eso y sabemos que juntando unas cuantas reliquias tienen el poder de hacer eso. Sí, pero Zafiros puede ser, yo qué sé, como el típico CEO, como Elon Musk vendiendo la moto de los robots y su puta madre. O sea... Hola. A ver, una cosa que no... que se me he dado cuenta ahora. Puede cambiar mucho.
si juntan reliquias para hacer rituales, esa magia trae las sombras y quizás querían el ojo de Aesir para quitarse las sombras de en medio cuando les vengan a tocar las narices cuando hagan los rituales. No, igual resulta que van a juntar 5 o 6, yo que sé, o 10 reliquias o lo que sea, y van a hacer un ritual tan poderoso que les da exactamente igual que vengan sombras o no, porque el resultado va a ser mucho más catastrófico, ¿no? También podría ser. Las sombras, en ese caso, las sombras serían simplemente una consecuencia de lo que están haciendo y punto. Un side effect. Sí. Hasta ahora había permanecido en silencio, pero estaba con vosotros. Halga, cuando escucha vuestras discusiones y demás, como os dije hace unos días, si de verdad queréis saber las intenciones de la Garra Carmesí, la información que yo tengo es muy soslayada, pero supongo que si regresáramos al punto de encuentro en el que supuestamente debería de dirigirme cuando encontrara el ojo de Aesir, tal vez podrías encontrar más respuestas. Sí, ahora mismo no me parece. Pues es una buena idea ir allí como miembros de la, o sea, con todos vestidos de la Garra Escarlata y con el ojo de Aesir. Hombre, quizá llevar el ojo de Aesir así enseñándolo. Hay que llevarlo para decir que hemos cumplido el objetivo. Pero que no se puede quitar el escudo, que tampoco se puede esconder mucho. Pues ya, bueno, le podemos poner un trapo encima. No se le ve, es un tatuaje ahora, ¿no? Como detalle, se lo puede quitar. Se lo puede quitar, lo puede poner a la espalda y demás. Y de hecho, lo que pasa es que cuando hay algún motivo de estrés o entra en combate o alguna situación, el escudo inmediatamente vuela hacia su antebrazo, pero no está siempre pegado a él. O sea, yo creo que sí tenemos que ir allí con el ojo de Aesir, porque entonces veremos cuál es el objetivo que ellos tienen con las reliquias, ¿no? Hombre, yo antes de enseñar que lo tenemos, miraría qué hay allí. Porque si llegamos con las manos vacías es como prácticamente, porque nos pueden ignorar directamente. Tenemos que ir con la reliquia. Y le pregunto a Halga, ¿y hay alguna célula en tu pueblo natal? Es decir, no en tu ciudad, pero en los reinos enanos. Debería de haber, porque ahí fue donde al menos me reclutaron. Sí, puede ser que haya alguna manera de encontrar las pistas. No obstante, el punto de encuentro es bastante alejado a Dogria. Es más cercano a Castela que en mi ciudad natal. Pero sí, debería de haber miembros de la Garra Carmesí, o al menos sus reclutadores cerca al norte de aquí. Pues eso es una buena opción, sí. A ver, se supone que el punto de encuentro es más posibilidades de información, pero con más riesgo, porque están buscando lo que vamos a llevarles. Total, eso es lo que yo decía, que entregárselo directamente es un poco... Claro, pero es que, vamos a ver, si les llevamos la reliquia, nos dará instrucciones de qué hacer con ella, dónde llevarla, lo que sea. O sea, entramos en el juego. Bueno, si vamos sin reliquia, nos pueden mandar a tomar por culo, porque es en plan de habéis fracasado, no habéis encontrado nada, no sé qué tal. Pasan de nosotros y se dedican a ir a otras células o lo que sea y tal, que si han encontrado reliquias están buscando lo que sea. Es que parece un poco arriesgado que se la pueden quitar a Nicolás cortándole la cabeza. Para entrar en el juego tenemos que ir con la reliquia. Bueno, por eso el problema ¿Ir dónde? ¿Ir dónde dices? ¿Ir dónde? Halga os dijo que estaba en los alrededores de Centeso, que es donde comenzamos la campaña, es cerca de donde está Soto del Rey, las inmediaciones de Castela. Pero ahí es donde están organizando las tropas, ¿no? No, ahí es donde... un poco al sur. Fíjate que vuelvo a poner el mapa del mundo. Un segundo, está ahí. Oh. Hoy nos ha jodido esto, qué bien. A ver, repito. Bueno, de momento. Estáis ahora mismo en Anenalone, aquí.
Aquí. Las tropas se están juntando en Stone Keep. Stone Keep. Donde entonces empezaste las campañas en Centeso, aquí está Soto del Rey, aquí está la capital. El lugar que Halga tampoco tiene el lugar, no os lo ha dicho al menos por completo, es en algún lugar entre Centeso, por aquí, en las inmediaciones de entre Centeso, Soto del Rey y demás. Ahí es donde supuestamente ella, que fue despachada aquí a la torre de alta hechicería, supuestamente debía de regresar si encontraba cuando recuperaran el ojo de Azir. Eso es, pues, Yo creo que deberíamos de buscar otras reliquias, otras pistas, otras reliquias antes. vamos a ver. Los de Garras Carratas no sé más información ahora mismo, probablemente tienen sobre las reliquias. Y si tienen una trama para recopilar, para juntar un montón de reliquias de un ritual poderoso para algún objetivo, ellos son los que tienen, o sea, ellos son los que nos pueden llevar a otras reliquias. Ir a ciegas a buscar otras reliquias, ¿para qué? Claro, no sabemos dónde buscar, eso sí. No sabemos ni para qué valen, ni lo que hacen, ni nada. ¿Dónde sí sabemos? Porque en la... ¿Dónde sabéis? O sea, por lo que os dijo Halga, sabéis que en Don Thoron, por aquí, por esas zonas, hay varias caravanas que van a la... O sea, esto es gran parte del norte. Hay lugares donde los titanes predominaban. De hecho, supuestamente los enanos son descendientes de los titanes. Entonces, gran parte de los reinos enanos tienen muchos túmulos, tumbas y demás, o supuestamente están relacionados con los titanes. Y en concreto, Dagria, que es la ciudad natal de Halga, es donde parten varias caravanas, como que comentaba antes, que exploran estas tierras enanas en buscas, en algunos casos, en rutas de comercio, rutas diplomáticas con los enanos, pero muchos arqueólogos o buscadores de ruinas parten desde Dagria en dirección al norte de Don Thorum, buscando los túmulos de los titanes, tumbas de los titanes y demás. Halga no es una experta en esto, pero sí sabe que hay varios lugares, concentraciones de estos templos o estas tumbas de los titanes. O sea, en realidad tenéis un montón de opciones. Y alguna librería o algo por aquí que hable de Don Thorum ese, y podemos buscar más pistas de los titanes y eso. Eso también lo sabéis. En Thronhui, Ahul, que es una de las capitales, o si no la capital del reino de Don Thorum, hay una enorme librería dedicada al Lord de los titanes. ¿Qué objetivo conseguimos? ¿Qué objetivo perseguimos buscando otras reliquias? Que no las consigan ellos. No, para mí, yo entiendo que para mí salir nosotros a buscar las reliquias, porque sí, yo ahí estoy un poco con Morlan. Claro. Pero sí tratar de entender por qué es que las quieren, porque quizá no hay que sacarlas de donde están, quizá las sacamos de donde están y al revés las ponemos en peligro. Entender por qué las quieren, qué pueden estar intentando hacer y ver cuál sería la forma correcta de detenerlo. ¿Y dónde conseguimos entender por qué las quieren? Pues en la librería esa y eso. Throntum. Sí. A ver, va a ser difícil sacar la información a los cultistas, no es imposible, pero entiendo que esa es la idea, ¿no? Claro, con los cultistas tenemos que pelearnos, con la biblioteca tenemos que investigar. Claro, pero si por esta zona es la que más relación tiene con los titanes y todo eso, pues seguramente aquí habrá más información que en otro sitio, ¿no? Pero una biblioteca no te va a dar, una biblioteca no te va a decir los motivos, no te va a desvelar los motivos que tiene. No, pero tampoco te va a intentar quitar lo que ya tiene. A ver, que también te va a decir lo que se puede hacer combinando las de eso y todas esas cosas. Hablar con los cultistas va a ser complicado, pero tampoco creo que los enanos no dejen entrar así porque sí en la biblioteca principal de su reino. Sí. Todo sabiendo que no tenemos ni un enano. Pedimos por favor. Pero... ¿Y Halga? Halga. No es... Sí. Pero técnicamente no somos nosotros. Ya, pero... Yo iría donde los enanos, O sea, lo que pasa es que va a ser jodido, va a ser complicado. Yes.
estoy 50-50. No sé. A ver, ya sabemos cómo actuamos. Si vamos donde están los de esto, vamos a llegar ahí y nos van a hacer. Y vamos a hacer. ¡Ah, hostias! Y ya está. Básicamente nos lo han pedido. Claro, Tenemos que tener hablar con los muertos, pero quitar las runas explosivas primero. ¿A qué les vamos a llevar lo que están buscando ellos? Eso es lo que yo Sabemos decía. cómo actuamos. Sí, ¿Quiénes sí, sois? sí, sí. Elion, este es Elion, es el heredero, es el heredero. Y a correr. Hijos de puta. Hijos de puta. Y este tiene la runa, el artefacto. También. A ver, no sé, a ver, lo digo de broma. ¿Sabéis En serio, ¿no? lo que os ha dicho Halga? Es que en Dagria tiene que haber algún tipo de célula también del culto. Claro. Al menos los reclutadores, que tengan la misma información que podrías encontrar si vais hasta Centeso o no, no lo sabéis, pero de que hay reclutadores o al menos células del culto, sabéis que en los reinos de los enanos, al menos en Dagria, que es la frontera, sabéis que los hay. De hecho, A ver. Halga, que fue reclutada ahí, podría también tratar de contactar con quien sea que... Pero, Me parece mejor idea si hay una célula y ir ahí y luego ir para arriba para el Forum Mese. En Centeso yo creo que tenemos más riesgo y más beneficio, porque el riesgo de que ya nos conocen en Castela, nos están buscando. Más beneficio porque estaban buscando el artefacto que nosotros tenemos y seguramente tengan información más a mano que simples reclutadores. Sí, pero ¿cómo les sacas la información? Claro. Ahí yo no lo sé. ¿Y cómo evitamos que nos quiten el escudo ese? La vida antes que el escudo. Nos hacemos pasar por gente de la Guerra Escarlata que hemos recuperado la reliquia y nos dará instrucciones sobre qué hacer con ella. Claro, a cambio de que se la demos. Eso también es cierto. O sea, ahora, Se supone que somos parte del culto, Sí, sí. somos... ¿Y por Eso qué no sí. se la vas a dar entonces? eso es cierto en el sentido de que si quisiera, o sea, Entonces, ahora mismo supongo el que- mejor escenario que puede tener Halga, o al menos el grupo con el que Halga partió, es volver con el objetivo cumplido. Una reliquia. Claro, claro. Y cuando les demos el escudo y vean que no se puede separar de nosotros, pues nos ponemos a hostias. como siempre, ya está. Eso ya es otra cosa. No, pues nos pondrá en contacto con sus superiores. No, o algo, yo qué sé. Y nos ponemos con los superiores y ¿qué? Dame el escudo, toma. Uy, mira, me vuelve para mí, no sé qué ha pasado. No, pues, ¿Cuánto, pues es la forma- ¿Cuánto nos dais por Legolas? Los masillas estos no tienen ni idea de lo que está pasando. O sea, aquí lo que hay que hacer es escalar una organización para llegar a los que están arriba, que son los que están moviendo los hilos. Y ya te digo, pero cuando llegas, ¿qué? Pues entonces sabremos por qué buscan las reliquias. Así te lo van a decir, hola, ¿por qué haces aquí? ¿Qué estás buscando? A ver, también es verdad que igual si ven que no te la pueden quitar, si eres de la Guerra Escarlata, en vez de matarte, es más fácil moverte a ti, hacia donde sea. ¿Cómo decimos que somos de la Bueno, pero Guerra es Escarlata? el rango bajo. Tenemos todos... tenemos a la ver, Halga. pero el grupo de Halga murió. Ella puede decir que nos reclutaron en Dagria. Lo que pasa es que no somos enanos, no queda muy... No sé hasta A qué... ver. Pero también había humanos en el grupo, ¿no? Si Sí. llegas vamos a hasta ver, los pies de arriba, como sí. dice que quiere llegar, nos conocen, ya nos conocen de antes. Sí, yo estoy seguro que ¿Quién la nos gente que está esperando a Halga aquí no sabe las caras, no sabe exactamente quiénes son No, todos. ni de coña. No. En eso tienes razón. Los minions Entonces- no, los minions no, pero los de arriba sí. No, los de arriba menos Pues todavía. menos. Claro, claro. Sí, no creo Elon tampoco. Musk sabe el ingeniero raso de la fábrica de no sé dónde. Venga, Creo que sí. igual. Él sí, porque él Ni los conoce a puta idea. todos. Pero Una pregunta. Espera, No, pero los carteles de ese- estaban buscando para matarnos, ¿no? los carteles de Se Busca de nosotros Ujú. todavía no tenían dibujos, ¿no? Eran solo nombres.
Tenían descripciones, no tenían dibujos. Pero Tenían los nombres y solo hace descripciones. Pero ahora vamos de rojo. pero solo hace falta que nos conozca uno, ese es el problema. Sí. Uno solo sabe quiénes somos y se acabó todo el plan. Bueno, Elion, habrá que ponerte la cara morada para que no se te reconozca. Y somos Ver un 8 poco de aparte. maquillaje. Pueden conocer a cualquiera de nosotros. Venga, Morlax, déjale la máscara. Elion. Pero, o sea, es una celda de Hombre. un sitio random, ahí en medio. El mundo tío, es muy grande, ¿eh? Sí, bueno, es por eso sí. jodido. Puede pasar, pero es jodido. Pero la célula random no va a saber cuál es el plan maestro. No. No, pero nos dará instrucciones de qué hacer con la reliquia y nos pondrá en el camino de saber qué es lo que quieren hacer con ellas. Pero esos no lo van a saber. Si no hablas con los de arriba, los minions Ellos no lo van a no. saber. Ellos no, pero ellos tendrán instrucciones de cuando llegue el grupo con la reliquia, mándales a no sé qué, o que se vayan a no sé dónde, o que hablen con no sé quién. O lleva la reliquia a tal sitio. Sí, en eso sí que estoy de acuerdo. Os dice Jalga, eso es cierto. O sea, desde Dagria sí salieron varias otras expediciones hacia el norte, con instrucciones de buscar también similares reliquias. En mi caso fui hacia el sur, pero sí es verdad que había otras tantas expediciones con encargos similares de buscar otras reliquias o al menos información de su paradero hacia el norte. ¿Ves? Pues los de Dagria pueden tener la misma información que buscas. Pues no sabemos ni dónde están. Y no sé, en medio de las montañas, no sé qué, encontrarte justamente con el grupo de cultistas que están buscando la reliquia es mucho más improbable que ir al sitio en el que sabes que te están esperando. No, pero en Dagria has dicho que hay otro. En Dagria es donde reclutaron a Jalga. Ahí también están esperando a gente que llegue con reliquias, ¿no? De otros lados, del norte. Desde ahí. No sabe. Bueno, más nuevas expediciones. Pero, perdón, Helga siempre dijo que estaban buscando esta reliquia, no que estaban buscando reliquias. Solo somos nosotros. Claro. Es que ellos, si están buscando una reliquia en el norte, estarán buscando una reliquia específica en el norte. No, puedes pero tirar una reliquia grande. ahora lo ha dicho Jalga, ¿no? Que ha habido más Sí, ahora lo acabo de partidas. decir, sí. Eso es. A buscar otras reliquias. Lo que pasa es que Sí. Por la información que teníamos de las cartas, tienen bastante bien traceado dónde pueden encontrar cada reliquia. Ujú. Hemos hecho más planning a Jalga. Jalga, por favor, puedes confirmar lo que sabes. Ya, pero lo que yo digo es que pues vamos a Dagria y mira, pues hemos cogido otra reliquia, hemos salido por aquí. lo Está que mucho más Jalga. cerca, ¿no? Dagria. Que Centeso. Dagria está. Espérate, a ver. Más cerquita, ¿no? Sí, son, Parece que más cerquita en el mapa, sí. son 300 kilómetros. Si vais a pie es un hexágono por día. Si vais a caballo son 2 hexágonos por día. 1, 2, 3. Ya nos dejarán unos caballos, Son- ¿no? Los elfos. 4 días de camino más o menos a caballo. Centeso toma por culo, ¿no? Centeso está bueno, un poco más lejos, sí. Pero tenéis un pergamino de teleport. Recuerdo. Cierto es. Pero hay que volver. Bueno, eso es el problema para luego. Podemos intentar convencer. Sara, lo que tú preguntabas Ándale, antes de qué es lo que sabe Jalga. Jalga vuelve a repetir todo lo que sabe. Yo fui reclutada en Dagria por agentes de este culto que ahora que se conoce como la Garra Carmesí. El motivo por el cual decidí unirme a ellos es hablaban del ojo de Aesir, que se podía encontrar en la torre de hechicería de Larez y debería de servir para acabar con estas oscuridades, estas sombras que acaban de asolar gran parte de mi pueblo, de Dagria. Similar, varias otras, al menos lo que escuché de los mismos agentes es estaban buscando información de otras reliquias que partían de los titanes, y al saber que están esparcidas por el territorio, o al menos en Don Thorum hay varios túmulos o tumbas, templos de estos titanes,
partieron en búsqueda. Hay varias expediciones que partieron en búsqueda de encontrar dicha información. O sea que ellos también tienen tienen información de sitios más concretos donde buscarlos por Ellos, por las cartas que Al interceptamos, menos tenían bastante buena información sobre dónde podían encontrar cada reliquia. O, bueno, unas cuantas de las que estaban buscando. Claro, pero es que los de Dagria esto también la tienen, esa información. ¿No? Estos de Dagria tienen la información, le pregunto ahí, de la información de donde tienen que buscar por Thorum, ¿no? No realmente. Don Thorum es un territorio bastante agreste. Y las leyendas y la mitología de la zona es que habla de los titanes. Hay varios túmulos, varias tumbas, templos, pero nada concreto. No son tantos los que están familiarizados con las estepas congeladas, así que no es fácil de decir. Desde luego no es algo que yo conozca. Hay una cosa que jamás, o sea, la única reliquia que yo conozco por el nombre y tuve información específica de dónde buscarla es el ojo de Azir. El resto no he escuchado ningún tipo de información específica que esté al norte. Bien, hay un detalle que quizás que me acabo de dar cuenta. Winter is coming. Igual no es el mejor momento para ir a Don Zoro. Bueno, pero por lo menos nos alejamos de la guerra. Nos podemos teletransportar, ¿no? Sí, pero va a haber guerra por esta zona. Van a darse de hostias y por aquí arriba no van a llegar así como así. De hecho, Trizarbo y Junkler en las casas del norte han decidido no entrar en la guerra. Yo diría pedirle a la maestra de magia que nos teleporte de vuelta a la torre, intentar coger túnica, intentar recuperar los caballos e ir a Centeso. Si queremos túnicas, no las hacen los elfos, ¿eh? Efectivamente. Por túnicas no vayas. Por los caballos sí. Las túnicas no son teníamos, tan... ¿no? Tenéis y no son tan elaboradas, son simplemente túnicas rojas. Por eso. Que túnicas las hacemos en un momento. No, también era porque igual iban a enviar refuerzos. Y quizás los encontramos de camino de vuelta. Bueno, no sé si hay un punto de encuentro. Pero lo mismo que engañamos engañasteis a Halga en su momento, aunque haciéndole creer que eran los refuerzos, o sea... Halga no se lo creyó mucho del todo, me parece. Ya, pero más o menos coló, y la cosa es que, o sea, no conocer a los refuerzos por nombre y apellidos. No. Es en plan de, va a venir un grupo de gente a ayudaros. Sí. Eso es. Y aparece gente allí y dice, somos nosotros. Y dice, pues vale. O sea, entre ellos no se conocen tan bien como para que la posibilidad de infiltrarnos sea tan descabellada. Eso lo confirma Halga. Las células en sí no se conocen tanto. Teniendo a Halga de nuestro lado es relativamente fácil. Ahí son células bastante heterogéneas y, como os digo, igual que me reclutaron a mí hace relativamente poco, puede haber varios reclutas o decenas o cientos de reclutas que no se conocen entre ellos. Hay ciertos códigos, ciertas frases, salvoconductos, al menos los que yo conozco, mediante los cuales identificamos. Esos códigos los conoce Halga. Sí, mediante los que identificamos a los agentes. La vestimenta o algunos de los medallones, los colgantes, los símbolos del culto, en gran medida la mayoría de las células se reconocen por ese tipo de cosas. No hay un sistema, al menos que yo conozca, y también os digo que no llevo el suficiente tiempo en el culto como para considerarme una experta, pero tal vez no estén tan bien organizados como a lo mejor lo que estáis discutiendo. Pues para adelante.
¿Qué iríais? ¿Directamente a eso o a Pero- la torre? pero es que sí, en vamos a cu- hacer eso. Es que en cuanto haya alguien que tenga más nivel, la última vez que intentamos meternos con las túnicas rojas, enseguida nos pillaron, ¿no? No, estábamos en. ¿Dices lo de la alcantarilla? Sí. Es que el dragón Ay. un poco como que es como que estaba manipulando las mentes de todos los presentes. Claro, menos las nuestras, y ahí se dio cuenta él. Pero claro, es que si nos topamos con ese, estamos en un problema. Por eso digo que los minions no nos sirven de nada porque no tienen información. Y en cuanto nos topemos con uno de más nivel, No, se va a dar cuenta. se va a dar cuenta, claro. El No, tema va- cuál es el plan, nos infiltramos y nadie de rango medio o bajo va a saber todo el plan. Claro, no. Va a decir darle la reliquia a José. Y Claro. vos vas con la reliquia a José y José, nada, se la tiene que llevar a otro. Eso es. Y Y listo. ese otro va a ser un tío con nivel. En un momento vamos a llegar un tío con nivel y nos va a decir: vosotros no sois quien decís, cabrones. Pues la estrategia de siempre. Listo. Bueno, vamos a hacer una cosa porque es la 1 de la mañana. Sí. Vamos a dejarlo aquí. Pensad qué queréis hacer y continuamos la próxima semana. ¿Vale? Tenéis, Perfecto. o sea, como estáis discutiendo, tenéis varias opciones y hay pros y cons en cada una de ellas. Así que vamos a dormir. Venga, chicos, buenas noches. Birra y Baki. Venga. Pues, Birra y Baki. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.